Todo eso era impensable hace unos años. Pues ahora mismo todos tenemos herramientas de inteligencia artificial en nuestros teléfonos, se les preguntas cualquier cosa y te da una respuesta. Realmente la física cuántica es fácil de entender, pero es complicada de aceptar porque es contraintuitiva. China entró muchísimo más tarde en el tema de la cuántica que Estados Unidos, pero el crecimiento que está teniendo es alucinante. Además, al ser una economía o un país más cerrado, los desarrollos que estén haciendo no son tan transparentes como los que podemos conocer de las empresas americanas. Igual oyes en las noticias, han sacado un ordenador, han hecho supremacía cuántica y el láser no sé qué, y bueno, desconectas. Que la computación cuántica, igual que pasó con la inteligencia artificial hace años. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues nada, vamos a hacer un episodio especial dentro del podcast Una vida invirtiendo. Previamente hemos hablado de inteligencia artificial en varias ocasiones. También hemos destinado episodios especiales a Bitcoin. Y hoy vamos a abordar por primera vez un tema apasionante, pero así de entrada que da un poco de miedo, ¿no? O que asusta y es hablar de computación cuántica, ¿no? Un tema que empieza a aparecer cada vez más en los medios de comunicación, que la gente normal pues empieza a ver. Nosotros, de hecho, en Rankia hemos sacado recientemente también en el canal un vídeo sobre las oportunidades para invertir que surgen. Y yo quería hablar con una persona como tú, que eres catedrático, especialista en el tema, para que nos separes un poco el grano de la paja, ¿no? Vayamos en qué punto estamos actualmente, ¿no? Qué hay de ruido, de marketing y qué parte hay realmente de cosas que se están haciendo ya y que podrían ser invertibles, porque al final este tipo de podcast pues están centrados en gente que quiere invertir a largo plazo y entonces, bueno, pues que empecemos a ver si este tema o este sector podría ser susceptible de ser interesante para invertir, pues como ha sido en su momento la IA y bueno, la gente que invirtió en Nvidia hace unos años, pues básicamente le ha ido muy bien, ¿no? Entonces vamos a abordar este tema que es complejo y primero que me gustaría que hicieras es presentarte un poquito para decirnos cuál es un poco tu trayectoria profesional y cómo llegas a este mundo del Quantum Machine Learning. Bueno, pues nada, gracias por la invitación a participar hoy en esta discusión. Soy José Martín, yo soy catedrático de universidad en la Universitat de Valencia, en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Estudié física, en la especialidad de física teórica, y después estudié ingeniería electrónica. Y bueno, pues he hecho desde entonces, desde que acabé, pues hice mi doctorado en Machine Learning, aprendizaje automático, y he hecho toda mi carrera investigadora, o la gran parte de mi carrera investigadora, en análisis avanzado de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Y bueno, al final mi background era de física. Por un lado, siempre había tenido un poco la espina clavada de que no había realmente trabajado en mi primera titulación y era algo que realmente me apasionaba. Y después, pues los años 2015-2016, cuando la inteligencia artificial empezó a crecer ya a nivel industrial de una manera, podríamos decir, casi descontrolada, yo me di cuenta, al final yo soy un científico, trabajo en la universidad y me di cuenta que desde la universidad tenía más limitado a la posibilidad de generar nuevo conocimiento, porque bueno, los actores que estaban participando en inteligencia artificial eran empresas de gran magnitud con muchísimos recursos computacionales y recursos humanos. Entonces, pensaba que poco podía aportar. Yo igual me tenía que centrar más en encontrar aplicaciones de cosas que ya hubieran aprendizaje automático. No me Era algo que en ese momento me entusiasmara especialmente y decidí apostar por el Quantum Machine Learning, que bueno, que es una serie de metodologías que aunan conceptos de Machine Learning en los cuales era experto y he trabajado toda mi vida, con conceptos de física cuántica que me permitían recuperar el corazoncito de físico que tenía dentro. En la parte de IA clásica, de Machine Learning clásico, ¿no? En episodios previos que grababa, por ejemplo, con Andrés Torrubia, él hablaba de que había habido un año, el 2012, donde se había producido pues como un poco la explosión. Después de largos inviernos, que ahora hablaremos también aquí de los inviernos, en todas estas tecnologías emergentes, típicamente pasa tiempo durante el cual los investigadores os dedicáis a hacer vuestro trabajo, pero sin hacer ruido, no salen los medios de comunicación, no se ven resultados palpables, y de repente, por una serie de circunstancias, pues aquello de repente un día explota, ¿no? Pero había habido varios largos inviernos, ¿no? En el caso de la IA clásica y tal, ¿no? Pero llega el 2012, por ejemplo, y con el fenómeno de AlexNet, creo que es a partir de ese año cuando aquello empieza a crecer de forma espectacular. Tú eso lo viviste justo trabajando en Sí, ese campo, ¿no? sí, sí.
Entonces, Así fue. cuéntame, o sea, tú, claro, pasaste, por lo que tú me cuentas, estuviste esos 4 años, desde el 2012 hasta el 2016, viendo cómo empezaba a explotar el campo de la IA clásica, y en esos 4 años, cuando tú te das cuenta de que quieres evolucionar y que ya cada vez te queda menos espacio, digamos, como investigador, ¿no? Dentro de Exacto. esa parte. Sí, sí, exacto, así es. En 2012, ya los años previos, empezó a haber sobre todo algunas contribuciones y algunos hallazgos novedosos que permitían poder aplicar modelos de lo que ahora conocemos como el deep learning, el aprendizaje Ujú, profundo. Eso teóricamente, yo que he trabajado en redes neuronales toda mi vida, se sabe desde la primera propuesta de redes neuronales. Cuantas más conexiones y más capas, mejor irá. Pero no había manera de entrenarlo. Entonces ya tanto en ese año como en algún año previo empezó a haber realmente propuestas que hacían factible poder entrenar modelos profundos. Entonces, entre esas aportaciones, las aportaciones de las redes convolucionales en cuanto al tratamiento de imágenes, etcétera, el crecimiento que ha experimentado la inteligencia artificial, pues ahora mismo todos tenemos herramientas de inteligencia artificial en nuestros teléfonos, herramientas de inteligencia artificial generativa que les preguntas cualquier cosa y te dan una respuesta. Todo eso era impensable ujú, hace unos años, ahora 10, 15 años. Entonces sí es cierto que a partir de 2012 y los años sucesivos, pues bueno, fueron mm. años realmente frenéticos desde el punto de vista de la producción en inteligencia artificial. Y eso hizo también que empresas de gran nivel pues no solamente apostaran porque ya lo venían haciendo, sino que monetizaran Ujú. el trabajo que estaban realizando y empezó a ser pues la industria que hoy día conocemos todos. Permíteme hacer una pausa para preguntarte, ¿tienes tus ahorros parados en el banco sin saber cómo empezar a invertir? Quiero recomendarte el curso Fondos de Inversión desde cero que acabamos de sacar en Rankia, en el que participo junto a otros profesionales con experiencia real como Enrique Roca o Rafael Ortega, que he entrevistado en este podcast. Te explicamos de forma sencilla cómo funcionan los fondos, cómo elegirlos y cómo construir tu estrategia. El curso incluye 10 lecciones en vídeo y un certificado de Rankia homologado para MiFID II. Además, tienes una garantía de satisfacción de 15 días. Y por ser oyente del podcast, tienes un 30% de descuento exclusivo en el enlace de la descripción del episodio. Y ahora seguimos con la charla. Ujú. A ti te ha gustado ser más pionero, ¿no? Te gusta lo más difícil cuando digamos que el sector empieza a madurar e incluso puede sacar más rédito con proyectos de investigación o Mm. incluso directamente como asesor de empresas y tal. Tú preferiste volverte a meter en un terreno virgen, ¿no? Relativamente virgen y decir, oye, esto me parece un reto científico más interesante, ¿no? Sí, bueno, por un lado por el reto científico, pero por otro por lo que te comentaba anteriormente. Ujú, Sí que es cierto que seguramente pues, podríamos haber tenido a ujú, lo mejor oportunidad de trabajar como asesor de empresas, sobre todo al principio, porque una vez ya que se estabilicen, pues poco a poco van teniendo menos necesidad de ese ujú, servicio. Y de hecho, realmente de alguna empresa fui asesor durante un tiempo, antes incluso, en particular de 2008, creo que fue a 2016, 17. Fui asesor de inteligencia artificial de una empresa bastante importante en temas de inteligencia artificial. Pero, pues lo que comentaba, pues al final esa empresa poco a poco fue creándose su equipo, ya tampoco le hacía falta el servicio y bueno, puntualmente no me importa colaborar como asesor, pero aún estaba en una época, pues era relativamente joven en el mundo académico y pensaba que podía aportar más en otro tema. Entonces, ujú, más que realmente en cuanto a dificultad, yo creo que me resulta más sencillo lo que estoy haciendo ahora porque es más manejable que si hubiera ujú, seguido en el otro mundo con modelos tan complejos y sobre ujú, todo tan cargados a nivel de parámetros que son difíciles a veces de poder interpretar. ujú. Vale, pues vamos por empezar a aterrizar un poquito cosas Mm, básicas, porque ya digo yo, partimos de que la audiencia, pues de la parte de computación cuántica, básicamente no sabe nada. Vamos a empezar como si fueras una persona que esto lo oyes por primera vez, de la IA nos empieza a mm, sonar, pero no se trata de explicar mucho las bases con mucho detalle técnico, pero sí por lo menos que nos des analogías ujú, o intuiciones para que un poco entendamos, ¿no? Así a grandes rasgos, esto en mm, qué consiste, ¿no? Entonces creo que ahí la unidad de medida básica es un qubit, ¿no? sí,
Todos sí que sabemos que los bits al final, ¿no? En lo que es la computación clásica, pues los bits 0, 1, ¿no? 0 Sí. no pasa la electricidad, 1 pasa la electricidad y a partir de ahí se ha montado todo, ¿no? Entonces Mm. explícanos un poco de una forma muy sencilla lo que sería un qubit, ¿no? Y cómo funcionan un poco las bases de la computación cuántica. Vale, pues como has comentado, un bit puede estar en el estado 0 o 1, o sea, en el estado alto o en el estado bajo. Un qubit es podríamos decir que es una generalización porque puede estar simultáneamente en ambos estados con una cierta probabilidad. O sea, al final tú tienes una expresión que es un cierto valor por el estado 0 más otro cierto valor por el estado 1. Ujú, Y el cuadrado de esas amplitudes que multiplican a 0 y 1 es la probabilidad de que realmente cuando tú lo mides, y ahora comentaré eso, esté en 0 o en 1. ujú, Eso se llama un estado en superposición de dos estados cuánticos que son 0 y 1. En la cuántica existe un proceso de medida que es que cuando tú interfieres con el sistema, ese qubit que estaba en superposición aparece, se manifiesta o bien como 0 o bien como 1. Pero eso no quiere decir que previamente, cuando estaba en superposición, estuviera en 0 y que como la probabilidad era del, por ejemplo, del 40%, pues ha dado la casualidad de que hemos medido en ese 40%, sino que realmente, y ahí está la clave de la riqueza de la información que puede computar o que puede calcular la computación cuántica, está en que en ese estado en superposición realmente el qubit está en ambos estados al mismo tiempo. Está en ujú, es una onda ujú, que navega entre ambos estados, entre el 0 y el 1. Entonces, claro, eso te permite realizar una cantidad de cálculos simplemente a nivel intuitivo, si lo pensamos, si en lugar de tener dos estados tienes un continuo de estados, vas a poder hacer muchas más cosas. A nivel computacional, el número de cálculos paralelos que puedes hacer es, en el caso de que trabajes con qubits, que ahora comentaré alguna cosa de ahí, otra cosa se llaman qubits también, pues si ujú, trabajas a nivel de qubits, es 2, que es el 0 y el 1, elevado al número de qubits que tengas. ujú, Entonces, eso escala exponencialmente el número de operaciones paralelas que puedes realizar. Y si tuviéramos la tecnología, que me imagino que lo hablaremos más adelante, suficiente pues para tener 200, 300 qubits reales, pues el número de operaciones simultáneas a realizar sería equivalente a tener pues 2 elevado a 200 núcleos de los que ahora tenemos en nuestros ordenadores clásicos, lo cual es una cosa completamente pues, impensable e inabarcable para la computación clásica. Permíteme hacer una pausa para preguntarte, ¿sigues tus inversiones en una hoja de cálculo? En Rankia acabamos de lanzar My Portfolio, la forma más sencilla de controlar la rentabilidad de tus acciones y fondos. Puedes replicar tu cartera real o crear varias de prueba para testear ideas. Los números se actualizan solos, rentabilidad diaria y dividendos. Si quieres hacer pública tu cartera, puedes compartirla con un solo enlace. Además, cada semana puedes recibir un email con el resumen de resultados para que sepas cómo van tus inversiones. Pruébalo gratis en myportfolio.rankia.com. Seguimos con la charla. Ujú. Vale, entonces, palabras clave, hemos hablado ya de la superposición. Bueno, todo esto surge, a mí me gusta mucho ir siempre a los orígenes, además creo que el autor que lo introduce y lo populariza es un autor muy conocido, que sé sí que incluso me han llegado creo que alguna vez lo hemos comentado el libro, es el famoso Feynman, y tiene ese famoso libro de, seguramente tú te estás bromeando, señor Feynman, ¿no? Que podría decir alguna traducción, ¿no? Sobre you are joking, Mr. Feynman. Creo que él fue el que en una charla en el MIT en 1981 por primera vez planteó un poco esto a nivel de idea, ¿no? De Sí. decir, oye, si la naturaleza es cuántica, ¿por qué narices estamos utilizando, ¿no? Ujú. Modelos que no siguen sus principios, ¿no? Sí, exacto. Feynman, bueno, es un físico teórico de extremada relevancia y un referente para, sobre todo yo creo, para todos los físicos contemporáneos de, pues, desde el 90 en adelante, incluso del 80 en adelante, porque el Ujú, legado que dejó fue muy importante. Feynman, por ejemplo, es el padre de una disciplina como es la electrodinámica cuántica, que bueno, pues no está relacionado con lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, pues al final es una teoría de campo, pues como el electromagnetismo clásico, igual alguno estudiaba en el instituto, se puede acordar de campo magnético, campo eléctrico, pero con un formalismo cuántico. Y bueno, la verdad es que es un auténtico genio porque además permitía hacer cálculos que realmente son complejos con una cosa que se inventó el que se llaman los diagramas de Feynman, que te ujú, permitía hacer cálculos de integrales súper complejas realmente de una manera inmediata. Y en efecto, él fue quien
De hecho, suele ser habitual cuando vas a alguna charla introductoria de computación cuántica, una de las primeras diapositivas suele ser la foto de Feynman con el comentario de abajo que dice, Ujú. pues si la naturaleza es cuántica, deberíamos también simularla de manera cuántica, maldita sea, ¿no? El Danny Maldita sea, este dame. típico de los americanos. Ujú, Entonces, sí, él fue un poco el precursor a nivel conceptual e intelectual. ¿Vale? En aquella época todavía no había nada desarrollado de lo que tenemos ahora, pero sí fue un poco el que intelectualmente lanzó la piedra de empezar a poder ujú. trabajar en este tema. Y el siguiente momento que hubo importante ahí creo que es cuando realmente, porque claro, esto si se queda en el campo científico, a los gobiernos y a los Mm, bancos les da igual, pero de repente en el año 94 creo que hay un investigador que se llama SOR, ¿no? mm, SHOR, sí. que es el que introduce el algoritmo de SOR, ¿no? Y que es el que de repente va a levantar las orejas a todas las agencias de Mm. seguridad del mundo, ¿no? Explica un poco por qué pasó ahí. Pues bueno, ahí las dos contribuciones, como comentas, más importantes después de la de Feynman ya a nivel práctico de algorítmica, es Shor y Grover, que ahora si acaso comentaré alguna cosa de él, Mm, que propusieron algoritmos cuánticos que permitían hacer algunas tareas que eran inviables con el aparataje clásico que teníamos y que incluso tenemos a día de hoy. En el caso de Grover era búsquedas en bases de datos, pero en el caso de Shor tuvo bastante más impacto porque era la factorización de números primos, que básicamente es en lo que se basa la encriptación que tenemos a día de hoy, considerada súper segura para todo, desde el acceso a bancos, a aseguradoras, todas las certificaciones de acceso como usuario público a la administración. Entonces, realmente el algoritmo de Shor a lo que te lleva es a que si tienes acceso a un computador cuántico suficientemente bueno, serías capaz de desentrañar cualquier contraseña con el sistema de encriptación que tenemos ahora mismo. ujú, Pero eso siendo un problema que en principio asusta, como dices tú, pues vamos a tener que prestar un poco de atención a esto, que si nos revientan las contraseñas, pues el mundo en el que tenemos va a ser un poco menos seguro o bastante menos seguro. En el mismo, en el mismo problema viene la solución, porque si tú trabajas en métodos de encriptación postcuántica, eh, la cuántica, como hemos comentado antes un poco por encima, se basa en que tú tienes unos estados en superposición, pero cuando tú interfieres con el sistema, ese estado en superposición automáticamente va a 0 o a 1, ya no está en superposición, sino que es un estado puro. Colapsa, lo que en física ujú, se llama colapsar a un estado. Entonces, si tú estás trabajando, tú tienes un tipo de encriptación que está basada en una superposición cuántica, vamos a simplificarlo mucho. Si eres un malo que quiere acceder a una contraseña, esa contraseña va a cambiar, porque ya no va a estar en superposición, sino que va a saturar, va a colapsar al estado a 0 o a 1, ¿vale? Simplificándolo mucho, si fuera un ujú. qubit. Por tanto, es un problema para las encriptaciones actuales, pero siguiendo el formalismo cuántico, te aseguras, por otro lado, que tienes un sistema de encriptación que en ese caso ya sería completamente eh, pues, irrompible, vamos. Ujú. Sí, que es todos los protocolos Sí, nuevos de sí, encriptación postcuántica y tal, ¿no? mm, Entonces, por ejemplo, en casos como el de Bitcoin, que es uno de los sitios donde sí, también se ha comentado más, básicamente la solución sería por hacer un hard fork, ¿no? O sea, o sea, que la comunidad mm. aceptara, que hubiera una mayoría que aceptara pasar a, pues eso, del protocolo de encriptación actual a otro ya cuántico. Y si la mayoría de gente que lo va a hacer porque tiene incentivo de que no le cojan su dinero, pues en principio pues sería una transición que no tendría mayores problemas, ¿no? Sí, sí, exactamente. De hecho, aunque no es el campo principal en el que yo trabajo, sé que la encriptación blockchain ya tiene bastantes avances hechos en encriptación postcuántica y cuando llegue el momento estarán preparados para no tener un problema de vulnerabilidad grande. Tanto ellos Mm. como bancos, instituciones y, bueno, pues al final todos aquellos que pueden tener o puedes tener necesidad de tener una cuenta protegida con un cierto nivel de seguridad o protocolos de defensa, por ejemplo.
Ujú. Vale, por acabar esta parte un poco que parece como más de ojo con los malos, hay un tema que es este de que a día de hoy se puede estar, y de hecho parece que hay constancia de que se está haciendo bastante, el tema de recopilar información encriptada que a día de hoy tú no puedes explotar, pero que en el futuro sí la vas a poder explotar, ¿no? Es lo de que en inglés dicen esto de harvest today, decrypt tomorrow, ¿no? Entonces, ¿qué parte hay de verdad en eso? Por lo que tú sabes o has investigado, y no sé si eso, desde el punto de vista de protocolos de seguridad, se debería tomar algún tipo de medidas o no, pero vamos, un poco cómo ves este campo. Vamos a ver, robar o hacerte con datos de cualquiera, pues ya es un problema en sí mismo. Pero si el objetivo es recopilar datos encriptados con la esperanza de cuando tengan acceso a un ordenador cuántico que la pueda desencriptar, acceder a esa información, eh, pues en principio podría ser un problema, pero al mismo tiempo lo que te comentaba, todas las o todas las instituciones que tienen la posibilidad de realmente eh, poder hacer una encriptación postcuántica. De hecho, a día de hoy, la mayoría de gobiernos están colaborando con empresas informáticas, que bueno, que los nombres nos pueden venir a todos a la cabeza, de alto nivel, que están realizando encriptaciones, vamos a decir, voy a llamar pre-postcuántica, ¿vale? Eso no existe, pero bueno, son encriptaciones que sin llegar al nivel de postcuántica, en el sentido que te he dicho, de que pues, cualquier acceso lo vayas a detectar y sea completamente infranqueable, sí que tienen un nivel de protección más elevado del que tienen ahora mismo. Y ya es mucho más difícil incluso para un ordenador cuántico poder acceder a ello. Básicamente es incorporar algún tipo de protocolo cuántico que, si bien igual no te hace que la contraseña sea infranqueable, al menos te permite generar una alerta de que alguien ha intentado acceder a esa contraseña. Ujú, Entonces yo creo que no es algo por lo que yo crea que debamos ujú, preocuparnos demasiado. ujú. Vale, volviendo a las ideas básicas iniciales y para situar un poco el tema, hemos hablado de bits y qubits, hemos hablado de superposición. Ahí nos quedaría por ver un poco el concepto de entrelazamiento, ¿no? Mm, Has hablado también de medir es colapsar al final, ¿no? sí. A mí esto me suena al famoso principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Este de que el observador influye en lo observado, ¿no? Es un Mm, poco. Porque claro, todo esto de la verdad que la física cuántica es como. Todo es un campo tan contraintuitivo, ¿no? Que mm. es una cosa que. Pero decía, no sé si la cita es verdadera o no, pero esto decía, no sé si era Einstein, que decía, quien diga que entiende la física cuántica es que no ha entendido nada, ¿no? Bueno, yo el otro día, un compañero dijo una frase que me gustó bastante y la voy a aplicar para cuando me pregunten por este tipo de temas. Realmente la física cuántica es fácil de entender. O sea, a nivel Mm, matemático, el álgebra es bastante sencillo, es álgebra lineal, ujú, y no es, si te pones a mirarla, no es complicado de entender, pero es complicado de aceptar, porque, ujú, como has dicho tú, es contraintuitiva. ujú, Entonces, el formalismo matemático físico es claro, pero, por ejemplo, el fenómeno que has comentado tú del entrelazamiento es un fenómeno que no tiene analogía posible en el mundo clásico en el que vivimos, que básicamente es que si tú tienes dos partículas entrelazadas y conoces el estado de una de ellas, ujú. automáticamente conoces el estado de la otra, aunque la otra esté, pues los últimos experimentos que vi, creo que fueron el año pasado, la otra puede estar alejada a millares de kilómetros de la partícula original, pero como han estado entrelazadas, conocer el estado de una te sirve automáticamente para conocer el estado de otra. Que es justo lo No, opuesto, ¿no? Eso. sí, si por ejemplo es un estado, una cosa, una manera muy habitual de codificar en cuántica es con el campo magnético. Entonces hay una magnitud en el campo magnético, que es el spin, que bueno, mira, si es, por ejemplo, es un fermión, que puede ser un spin de un medio, es un medio para arriba o un medio para abajo, positivo o negativo. Entonces, si por ejemplo tú las tienes entrelazadas y sabes que esta es positiva, sabes que esta va a ser necesariamente negativa. Entonces, eso no intentemos, por lo que comentaba mi compañero que decía, fácil de entender, pero no fácil de aceptar, no intentes encontrar una analogía en física clásica, porque es que es imposible de encontrarla. Es como la famosa anécdota, el famoso ejemplo del gato de Schrödinger, que Ujú, está vivo y muerto. Yo, de hecho, tengo una camiseta que pone está vivo por el día y por la noche se ilumina y sale que está muerto. Realmente fue un ejemplo que puso Schrödinger para demostrar, como era un contraejemplo, para demostrar lo absurdo que sería intentar entender la física cuántica
desde el mundo clásico en el que vivimos, porque obviamente el gato no puede estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. Los efectos cuánticos suceden a una escala ya no de tamaño, sino de condiciones muy, muy, muy particulares. Tienen que ser o bien átomos aislados, eh, interacciones a unas distancias muy pequeñas, lo que he dicho de 1000 kilómetros, porque antes las has entrelazado. En el momento que las has entrelazado es como si fueran el mismo sistema. Es como si yo me corto el dedo y mando este a Boston, pues siempre va a encajar en mi otro lado de la mano. Pues lo de Ujú, entrelazamiento un poco lo podremos entender así, pero no intentemos encontrar una analogía en el mundo clásico porque no existe ujú. y al final por muchas vueltas que le demos no vamos a poder encontrarla. Pero, ¿por qué es tan importante el entrelazamiento? O sea, efectos ya prácticos luego Mm. para poder aprovecharlo y explotarlo, porque es una pieza clave de toda la computación cuántica. Pues mira, el entrelazamiento, bueno, primero a nivel teórico lo que hemos comentado, Mm, pues es un efecto que pues a nivel científico llama mucho la atención pues ya tiene su mérito, pero yendo a computación cuántica, que es lo que nos interesa hoy, el entrelazamiento te puede, por ejemplo, permitir generar una riqueza informativa muy grande en los datos. Tú imagínate que tienes una serie ujú, de datos y los codificas en qubits, ¿vale? Entonces, tú una vez que tienes esos datos codificados, tú los entrelazas, tú los puedes entrelazar de diferente manera. Pues tienes el uno, el 2, el 3 y el 4. Puedes entrelazar el uno con el 2, el uno con el 3, el uno con el 4, el 2 con el 3, uno, 2 y 3. O sea, puedes hacer todo tipo de entrelazamientos, a 2, a 3, a 4. Entonces, eso te permite que con lo que serían 4 muestras, por poner un ejemplo, imagínate que estamos haciendo un problema, trabajando en un problema de medicina y tenemos 4 pacientes y es un problema en el cual queremos, en lugar de 4, pues serían lo suyo 4000, ¿no? Pero bueno, por hacerlo sencillo, imaginemos que tenemos 4 pacientes, eh, 2 de ellos están sanos, uno tiene un cáncer inicial, otro un cáncer avanzado, y tú quieres hacer un modelo para intentar detectar qué es lo que pasa, pues a través de imágenes o de lo que sea. Pues la idea es que tú con ese entrelazamiento, de esas 4 muestras, te vas a poder generar muchas más. O sea, te vas a poder generar una riqueza informativa muy grande, entonces vas a tener mucha más información, entonces con un modelo igual de grande o a veces más pequeño, vas a poder sacar resultados igualmente competentes. Entonces, en ese sentido es muy interesante. De hecho, volviendo un poco a una de tus preguntas anteriores con ujú. el crecimiento de la inteligencia artificial en la última década, los métodos de clasificación de imágenes, que quien más, menos, pues en el mismo móvil, ¿no? Tú pues te etiquetas, soy Juan, entonces Mm, pues automáticamente tienes todas las imágenes de Juan, o tu mm, pareja y tal, pues las tienes automáticamente. Eso al final funciona con redes que se llaman convolucionales. Y esas redes, una de las maneras de entrenarlas para que funcionen bien es hacer lo que se llama aumentación de datos, o aumento de datos sería en castellano, que es imagínate que tienes pues una taza, entonces pues la taza está aquí, después te la pones aquí, la mueves, tal, le das vueltas, entonces tienes la misma información de la taza, pero con diferentes imágenes. ujú, Pues simplificándolo mucho, con el entrelazamiento podemos hacer eso mismo, porque lo podemos hacer clásicamente, pero a lo bestia, porque podemos generar una riqueza informativa mucho más potente. Y ujú, después, aparte, eh, podemos decir que casi hay veces que piensas que es por casualidad, pero cuando tú intentas parametrizar algún sistema de computación cuántica, normalmente se genera una correlación muy grande entre el entrelazamiento y, y las características que tú vayas buscando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay un dispositivo que existe también en electrónica o en computación clásica, se llama Memory Store, que es, por el nombre indica, es una resistencia con memoria. Entonces, es una cosa que en computación clásica llama bastante la atención porque te puede permitir tener la memoria y el procesador de datos en un mismo sitio sin que estén separados, que es uno de los cuellos de botella, el típico cuello de botella de von Neumann. Entonces, existe una versión cuántica de los memory stores y, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que si tú intentas caracterizar la memristividad de un sistema formado por varios memristores, está correlada muchísimo con la correlación cuántica, que es el entrelazamiento que hay entre los memristores. Entonces, al final lo puedes ver como que es una manera de generar y de medir riqueza informativa. Están pensando mm. en datos, que todo esto está un poco orientado pues, al machine learning, la inteligencia artificial, pues es como que tú generas a partir de un conjunto de datos más o menos limitado a nivel informativo,
Ujú. generas un conjunto de datos de una riqueza mucho mayor. Un tema muy complejo, ¿eh? Y es eso que no, lo que decías tú, ¿no? Que no es intuible, digamos, ¿no? O sea, que No. formalmente tú cuando haces las Ujú, matemáticas son ujú. relativamente sencillas, ¿no? Sí, Pero el problema es lo que decías tú, ¿no? De la aceptación, ¿no? De entenderlo, ¿no? Porque Einstein creo que lo llamaba la acción fantasmal a distancia. O sea, sí, claro, se presta mucho a esto, ¿no? De cosas esotéricas, ¿no? Que al sí, final es una realidad física. Solo que bueno, pues, pero bueno, lo que es impresionante es cómo a partir de esa propiedad se empiezan a encontrar estas mm, conexiones, ¿no? mm, Y ese es realmente tu campo de especialidad, ¿no? Porque es al sí, final cómo aplicas toda la parte de software, ¿no? Es como una especie de modelos híbridos, ¿no? Entre sí, el machine learning clásico y este, ¿no? sí, exacto. Yo, como te comentaba anteriormente, yo provengo a nivel de mi carrera previa del aprendizaje automático de la inteligencia artificial. Entonces, en lo que más me centro yo y mi grupo de investigación es en intentar encontrar soluciones factibles a problemas que se vean beneficiadas por el Ujú, uso de formalismo cuántico. Entonces, hay veces que lo que hacemos es aplicar métodos de aprendizaje automático, clásico, cuántico o híbrido, que ahora comentar alguna cosa, para optimizar algunos procesos en computación cuántica. Y en otras ocasiones, pues simplemente resuelves un problema real, pues por ejemplo, lo que he comentado antes de las imágenes de posibles tumores, pues tú tienes un modelo clásico, pues lo que intentamos es ver en qué manera introducir algún formalismo cuántico puede mejorar ese modelo. Y una de las maneras es lo que acabo de comentar, pues generando un entrelazamiento de los datos iniciales para generar un espacio de alta riqueza informativa donde un modelo sencillito, entre comillas, pues pueda ser capaz de dar un rendimiento muy bueno en esa clasificación de pacientes, cuando igual con un modelo de inteligencia artificial clásica, pues lo puedes resolver igual con el mismo rendimiento, pero igual en lugar de 1000 parámetros o 100 necesitas 10 millones. Entonces, claro, es mucho más sencillo, mucho más interpretable porque el modelo es más pequeño y después a la hora de trasladarlo, por ejemplo, a un hospital o eh, a un ministerio de sanidad, es mucho más fácil hacer entender a un experto en sanidad, que obviamente no tiene que saber nada de computación cuántica ni necesariamente de inteligencia artificial. Oye, mira, este modelo podemos hacer una extracción de conocimiento y más o menos describirlo en una serie de reglas y es más fácil de seguir. Y después, aparte, los modelos, cuanto más pequeños son, tienen mayor capacidad de generalización, que eso quiere decir que, claro, tú cuando haces un modelo, volviendo al ejemplo este de los pacientes, tú no quieres un modelo que he hecho mi modelo con pacientes de hospitales españoles. Y claro, tú eso lo entrenas con datos pasados y quieres que te vaya fenomenal, perfecto. Pero que vaya fenomenal, eso en la práctica no te aporta nada. Lo que te aporta es que venga un paciente mañana, mm. le veas la resonancia o la imagen que corresponda y decirle, pues tienes un 90% de tener esta patología o de no tenerla. Entonces, cuanto más pequeñitos son los modelos, mayor capacidad de generalización tienen. Entonces, en ese sentido, un beneficio indirecto es justamente ese, la capacidad de generalización, de interpretación y de poder implementar ese modelo de una manera más compacta. Y las aplicaciones que habéis estado trabajando vosotros o gente de vuestro campo ahora mismo, ¿cuáles serían? Campo de la salud sería uno de Mm, los, ¿no? De los Sí, más. sí, en el campo de imagen, como he comentado, hay Ujú, bastante trabajo, se presta mucho, pero realmente en el campo del Quantum Machine Learning, prácticamente todo lo que tú puedes resolver con Machine Learning clásico, en principio, de una manera u otra, puede ser abordable con métodos cuánticos. Entonces, hemos trabajado bastante en salud, pues por eso, primero porque genera mucho interés y porque también teníamos bastante experiencia previa. Entonces, bueno, pues si ya tienes el problema resuelto con mayor o menor éxito con computación clásica, oye, pues vamos a ver si con mm, cuántica lo mejoramos. Pero no es exclusivo, lo hemos, por ejemplo, aplicado a problemas de clientes, por ejemplo, que abandonan empresa para intentar detectar la fidelidad de un cliente a una empresa. ujú, Lo puedes aplicar para cualquier tipo de optimización. Hay un tipo de ordenadores cuánticos que son los quantum annealers, que están especialmente especializados en eso y los puedes utilizar pues para optimizar, pues por ejemplo, una campaña de marketing, o lo puedes utilizar ujú, para optimizar pues el típico ejemplo de logística, por ejemplo, cómo ujú, organizar el stock en un almacén, cómo organizar
los repartos, por ejemplo, de paquetes, que ahora a día de hoy es algo tan común, pues bueno, si tú puedes optimizar el recorrido de los repartidores, vas a ganar satisfacción de clientes, vas a ganar seguramente ahorro en combustible, el repartidor también va a tener, va a estar pues, más contento porque va a tener unas mejores condiciones laborales, igual trabaja menos y hace el mismo trabajo. Entonces, ya te digo, el tipo de problemas en el que se puede utilizar es amplísimo. Por ejemplo, también relacionado con logística, en mantenimiento predictivo, que es un tema que en los últimos años también ha crecido bastante, que es, oye, pues si en multitud de empresas que tienen maquinaria de alto coste y tienen pues calculadas, ¿no? Como los coches, sus ITVs, ¿no? Pues cada año, cada 2 años, tiene que ir el técnico a verlas. Si tú tienes con un montón de variables que estás midiendo, eres capaz de predecir que, por ejemplo, una máquina en Córdoba tiene una alta probabilidad de tener un fallo en los próximos 3 meses, si el técnico tiene que ir a hacer una inspección rutinaria a Sevilla, vamos a poner un esquema de que todos los técnicos estuvieran en el centro de España, pues ya que va a Sevilla, aprovecha y va a Córdoba y optimiza ese desplazamiento. Entonces, la cantidad de problemas es enorme a Ujú. las que se puede aplicar. De portfolios de inversión también, ¿no? Creo que se hablaba ahí de... Sí, sí, de hecho hay en el campo del aprendizaje automático, bueno, es bastante típico lo de trabajar por retos, ¿no? Por challenges, que pues tenemos este conjunto de datos y pues los diferentes grupos se van presentando y van proponiendo soluciones a ese problema, que eso se evalúa sobre un conjunto de test que no has visto, obviamente, y entonces pues te vas comparando. Y hay uno de esos, bueno, hay varios, pero hay uno bastante famoso en el repositorio de Kaggle, que se está utilizando también bastante con aproximaciones cuánticas. Sí, O sea, que lo de Kaggle también lo utilizáis vosotros en la parte esta sí, de sí, Quantum, ¿sí? O sea, que también el mismo sistema de competiciones sí, y todo esto, sí, que sí, ahí era sí, donde Andrés Torrubia, que estuve sí, entrevistando previamente, sí, tío, ya obtiene unos resultados buenísimos y tal, ¿no? sí, ¿Tú has llegado sí. a participar con algún equipo tuyo en Sí, sí, Kaggle y sí, eso? sí, sí, hemos Mm, participado, sí, hemos ujú, participado, sí, sí. En Kaggle para nosotros es bastante ah, no sabía que también era... benchmark, sí, a la hora de Ujú, medirnos, porque al final tú cuando haces un modelo cuántico híbrido, que es a lo que yo creo que generalmente vamos a atender, ujú. eso a priori tú lo haces porque vas a intentar mejorar algo, entonces eso te genera una mejora, hay veces que se habla de supremacía, igual es un término que ahora después comentaremos, eso te genera una mejora cuántica. Entonces tú para comparar tu mejora cuántica, además de que generes un speed up, una aceleración, tienes que comprobar que a nivel de rendimiento es similar o mejor. Si tú eres capaz de generar una aceleración de cálculo brutal, pero en un problema determinado las métricas mejores están en un 93% y tú estás en un 87%, pues aún te queda recorrido en rendimiento. Entonces, lo utilizamos sobre todo para evaluar nuestra métrica, que sea competitiva, a veces que incluso es mejor que Ujú. las clásicas, pero al menos que sea competitiva. Y entonces tú ya, pues después dices, vale, pues aparte de ser competitiva, en lugar de un 89 tengo un 88,5, vale, me vale, pero en lugar de 1 millón de parámetros tengo 100. Pues Bueno, me es suficiente, el resultado me parece es mucho mejor más que no, generalizable, ¿no? Que decías exacto. antes. Vale, o sea, que eso ya está todo bastante operativo, que no, esto no es un tema que tú dependas de un hardware súper avanzado que te están construyendo no sé dónde, o sea, que esto es software básicamente, ¿no? Son modelos Sí, y ahí es donde ya podéis dar resultados que son operacionales, ¿no? Que son... exacto, exacto. El tema es que tú para generar el speed up realmente fuerte, donde tiene sentido es que lo implementes en un ordenador cuántico. Entonces ahí sí que tenemos la dependencia de si tú, por ejemplo, lo que te comentaba antes del entrelazamiento o haces algún algoritmo cuántico, tú normalmente lo diseñas pensando, ahora la verdad es que cada vez hay más lenguajes de alto nivel que te permiten programar de una manera más o menos transparente, pero no, si tú lo haces pensando en un determinado esquema hardware. Pues, por ejemplo, hay un esquema que es de Neutral Atoms. Nosotros hace poco hicimos un desarrollo para Neutral Atoms eh, y nos funciona realmente debería funcionar en dos, funciona en uno porque hay una de las empresas que no tiene implementado un factor que nosotros necesitamos. Pero bueno, funciona en dos ordenadores cuánticos de Neutral Atoms, que serían Quera y Pascal.
pero bueno, hablando con colaboradores, surgió interés en pasar esta aproximación a otro tipo de tecnologías. Y eso no es trivial, porque tienes que Mm, conocer el hardware sobre el que lo estás haciendo. Pero sí que es verdad que en el trabajo que yo hago, como se basa más en la parte de desarrollo de algoritmos, es más fácil ver el resultado que igual si estás en el desarrollo más puramente hardware de intentar conseguir un qubit ujú, lógico más, que me funcione, que no tenga errores. Eso es un tema que es tecnológicamente es muy complejo. ujú. Claro, es que yo creo que la gente, yo personalmente lo asociaba más con eso, con la Mm. parte de hardware, ¿no? Sí. Porque también es la que ha hecho más titulares, ¿no? Por ejemplo, Google 2019, Mm, hemos conseguido la supremacía cuántica y tal, ¿no? mm. Explícanos un poco esto que tiene Sí. de humo, de titular de marketing y qué parte tiene de realidad, ¿no? Vale, vamos a ver. Para empezar, el término Google fue quien un poco acuñó, bueno, el término se llevaba hablando ya hace bastante tiempo, el término de supremacía cuántica, pero por las connotaciones un poco xenófobas que tiene, sobre todo en Estados Unidos, se dejó de utilizar en general por la comunidad. Yo no lo suelo utilizar casi nunca y la mayoría de gente con la que trabajo solemos utilizar la expresión quantum advantage, Ventaja. ventaja cuántica o utilidad cuántica, lo que normalmente solemos utilizar. Ujú. La supremacía cuántica, en principio, lo que implica es que tú con un ordenador cuántico eres capaz de resolver un problema que con un ordenador clásico, bueno, puedes resolverlo en un tiempo razonable, que con un ordenador clásico sería imposible de resolverse en un tiempo aceptable. Por ejemplo, una vida humana o varias vidas humanas. Si tú necesitas para resolver un problema 300 años y con un ordenador cuántico pues lo haces en 2 minutos, eso te genera supremacía cuántica. Si con un ordenador clásico tardas 1 hora y con un ordenador cuántico tardas 10 minutos, eso no es supremacía cuántica, Ya, porque las dos cosas porque son aceptables son al final. aceptables, ¿no? O sea, Mm. tiene que ser algo que en la escala clásica, digamos, no sea aceptable, ¿no? O Sea sea, por inabordable. ejemplo, dime un problema que a día de hoy en la computación clásica sea eso, ¿no? Sean miles de años o... Hay muchos problemas que son, bueno, pues en Pijar, que le llaman, que son problemas que son muy complejos, pero en el tema en particular de cuántica, lo que realmente se ha hecho, el de Google fue el primer paper, pero bueno, hay más artículos que han salido haciendo claims de supremacía o ventaja cuántica en determinados problemas. Pero si te pones a mirarlos, la verdad es que son problemas que yo creo que para la audiencia que podamos tener, pues los van a dejar indiferentes, porque son problemas muy físicos, Ujú, de intentar modelizar un determinado parámetro físico expuesto a un campo magnético súper específico, el ordenador clásico que lo resuelva y el cuántico sí que lo resuelve, pero en el fondo es como que también tú mismo estás probando con problemas que ellos mismos se ofrecen, ¿no? Te invitan a utilizar este tipo de tecnología. A día de hoy no hay ningún problema que se haya publicado en el cual tú generes una ventaja cuántica diciendo voy a calcular, eh, no sé, la posibilidad de que con un error cero de las precipitaciones, me lo estoy inventando, pero las ujú. precipitaciones en la comunidad valenciana durante el próximo mes con un error mínimo. Y eso tarda en un ordenador clásico tanto y en un ordenador cuántico poquísimo. No hay ningún problema tan pragmático en el que se haya Ya, resuelto. O sea, hay 4 o 5 artículos haciendo pues el claim de supremacía cuántica, pero son problemas muy, muy, muy claro, específicos y generan pues muy, muy físicos o problemas sí. muy matemáticos. Por ejemplo, lo que comentábamos antes del algoritmo de Shor, que al final es la Mm, factorización de números primos, pues en números primos, perdón, pues al final son problemas muy, muy, muy específicos, no son problemas por no ya, decir, del día a día. ujú, Entonces, la orientación que nosotros en mi grupo de investigación le damos es una orientación más pragmática, en parte ujú, porque venimos del mundo del machine learning clásico. Entonces, lo que a ujú, nosotros nos gusta es, bueno, qué problemas podemos resolver que se beneficien de utilizar algoritmos cuánticos. ujú, ujú.
Sí, lo otro ya son como, o sea, son como microproblemas, ¿no? Sí, Elegidos ahí de una forma muy. Y lo otro, o sea, temas de meteorología, o bueno, hablaremos de sensor y tal, ya son más macroproblemas, digamos, son sí. cosas ya que combinan más cosas y que no estamos aún en ese punto, ¿no? Para No, que, o no, sea, no estamos aún ahí, ¿no? claro, por eso. Vale, luego otro término también que se acuña mucho es este del NISC, que estamos en la era Sí, NISC, ¿no? NISC, la N es la palabra clave, ¿no? sí, la N es de noisy, de Ujú, ruidoso, y es Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. Y bueno, pues eso es al final la escala intermedia y ruidosa de computación cuántica. ¿Esto al final qué quiere decir? Cuando se empezó a trabajar, pues ya desde las primeras propuestas, como comentabas tú, de Feynman, cuando se empezó a trabajar en ordenadores cuánticos, los ordenadores cuánticos, los qubits, los elementos estos de proceso básicos que tenemos, son muy ruidosos, ujú, no son fiables en su medida. Entonces, eso implica que tú para poder tener lo que llamamos un qubit lógico, que es un qubit que realmente tú puedas utilizar para hacer un cálculo, ujú, necesitas muchos qubits físicos que te sirvan como corrección de errores. Yo a veces esto para explicarlo, salvando mucho las distancias, sobre todo para explicarlo pues a lo mejor a informáticos que no tienen el conocimiento este de computación cuántica, todos tenemos en nuestro DNI una letra al final, ¿no? ujú, Pues esa letra al final es un código de redundancia que, asociado a la combinación de números, solamente ujú, puede ser una letra, ¿vale? No, ujú, no existe el mismo número con diferentes letras, sino que es un código de redundancia. Pues en computación cuántica pasa eso, pero en escala de magnitud tremenda. Necesitas un montón de códigos de redundancias para verificar que el cálculo que tú estás haciendo es real. Entonces, si lo quisiéramos hacer estrictamente bien con los ordenadores, computadores cuánticos universales, tendríamos que tener una cantidad de qubits físicos enorme respecto al número de qubits lógicos. Igual podríamos necesitar perfectamente 1000 qubits para corregir el error que está haciendo el que está realizando el cálculo. Entonces, como eso es inviable a día de hoy con la tecnología de qubits que tenemos, que todavía no hemos podido escalar a tantos, pues surge esta era en la cual decimos, bueno, pues venga, nos vamos a apañar con un número intermedio de qubits. Cuantos más mejor. Este primer claim de Google fue con 53 qubits, si no recuerdo mal. Pues bueno, pues después eran los de 100, ahora de 250, se habla de que van a ser de 500, de 1000, pero aún así son poquitos para poder hacer una computación ujú. cuántica universal. Entonces lo que hacemos es que aceptamos que trabajamos con ordenadores ruidosos que tienen una cierta fiabilidad, una fidelidad, que se llama en cuántica. Tú cuando haces un resultado, eso tiene una fidelidad y es, el propio nombre te lo dice, lo que tú te fías de lo que está saliendo, ¿no? Entonces, hacemos un poco al revés. Utilizas algunos qubits de mitigación de error o de corrección de error y más qubits de cálculo. Entonces, es como una solución de compromiso para poder hacer algo hasta que la tecnología permita realmente escalar a un número de qubits que realmente sí que te generara una ayuda cuántica real. ¿Y cómo ves, si ves los últimos años la evolución? Porque actualmente los ordenadores cuánticos dices que estamos por unos 300 qubits, una cosa así, ¿no? Mm, Actualmente, pero esto, Google en el año 2019 estaba con 50 y 50. tantos, Ujú. ahora estaríamos en 300, digamos, los que más son. Sí, Pero entonces la evolución no ha sido muy rápida, ¿no? Porque en 6 años pasar de. hombre, es mucho por varias razones. Al final has multiplicado, porque 300, pues seguramente el año que viene estaremos en 500, 1000 y tal. Después comentaré algo de una tecnología un poco aparte que hay, que es la de Quantum Annealers, que es así que está por miles de qubits, que es la que implementa D-Wave. Pero es mucho por dos razones. Una, porque tecnológicamente es un reto impresionante. Porque como te comento, justamente ahí está un poco el problema. Los qubits son ruidosos. Tú ten en cuenta que para hacer computación cuántica, lo que comentaba de que es difícil de aceptar porque la cuántica sucede en entornos muy particulares. Entonces, por ejemplo, los ordenadores con los que trabaja Google, IBM, todas este tipo de empresas que son las más conocidas, o Microsoft, etcétera, son de superconductores. Para mantener los efectos de superconducción, necesitas estar prácticamente al cero absoluto, es decir, a menos 273 grados. Entonces, o si por ejemplo trabajas con otro tipo de tecnologías como trampas de iones o neutral atoms, necesitas tener los átomos aislados sin interaccionar. Los puedes tener a temperatura ambiente, pero como con láseres que los van aislando.
Entonces, claro, eso tecnológicamente, pasar de 50 a 55 es mucho, pasar de 50 a 500 es la leche, es Ujú, muchísimo. Y después, aparte, en cuanto a cálculo, lo que comentaba al principio de la charla era que, si recuerdas el número de operaciones que puedes estar realizando al mismo tiempo de manera paralela, es 2 elevado al número de qubits. Entonces crece exponencialmente, pasas de 2 elevado a 50 a 2 elevado a 300. Entonces el número de operaciones es ujú, infinitamente mayor. Entonces realmente sí que es un cambio bastante importante. Y después, bueno, ujú, pues hay estrategias, como ya he comentado anteriormente, no, mi campo específicamente no es el hardware, pero cada vez hay estrategias más astutas, podemos decir, para que poder permitir esa conexión y escalar el número de qubits. Hay una empresa que, por ejemplo, Rigetti, que lo que hacía era como, podemos decir, como parches de qubits. Imagínate lo que tú tienes 40, pues en lugar de intentar conectar los 40, que lo más fácil es que tengas problemas, pues haces como 4 parches de 10, igual conectas los que se te quedan en las esquinas. Entonces, igual no es súper eficiente esa conectividad, pero es mejor que a lo mejor tener 20 completamente conectados. Y después, ahora mismo una cosa que está pegando muchísimo y que yo creo que en breve vamos a tener ese tipo de chips ya, van a ser chips que puedan tener una dimensionalidad, es decir, que puedan tener espesor, o sea, como diferentes capas. Entonces, si tú vas metiendo diferentes capas, la cantidad de conectividad que te va a generar va a ser mucho mayor también. Entonces, estamos en un crecimiento que yo creo que va a seguir en los próximos años de manera bastante fuerte, porque además hay una competencia tecnológica entre empresas de mucha importancia, que tú has mencionado algunas, y bueno, es una carrera también, yo diría, que de prestigio, ¿no? De a ujú. ver quién llega más lejos en menos tiempo. Si repasas, hemos hablado 2019 con lo de Google y el famoso titular. En los últimos 5 o 6 años, para ti, ¿cuáles serían los avances más importantes que ha habido, no? O sea, desde tu punto de vista, lo que has visto tú como hitos ahí que aunque no hemos dado ese gran hito, decíamos, comparable al 2012 en Machine Learning clásico, pero bueno, cosas así que veas que han marcado un poco para ti hitos, ¿no? O que vas viendo que Yo la verdad es que hitos así realmente disruptivos no he llegado a ver ninguno, pero justamente lo que estábamos comentando antes te comentaría dos cosas. Uno, la escalabilidad esta que estamos observando en el número de qubits, Ujú, que a priori desde fuera te pueda parecer, bueno, pues mm, tampoco es para tanto. Es realmente muy complejo y lo que comentaba antes es que te permite hacer muchísimas más operaciones. Es decir, si con el de Google, el paper de Arut de 2019, puedes hacer 2 elevado a 53, ahora puedes hacer 2 elevado a 300. El número de átomos en el universo va por ahí, 2 elevado a 200 y pico. Entonces, realmente ujú, puedes hacer tantas operaciones paralelas como átomos hay en el universo. Entonces, eso en sí es muy importante. Y después está habiendo un crecimiento paralelo de la parte que más me atañe a mí, que es la parte de software, vale, tenemos un ordenador cuántico súper potente y ujú, ahora que esto para qué lo utilizamos. claro, Entonces ahí hay una carrera muy interesante en la cual hay pocas empresas de software eh, específicas. Había una empresa que era Zapata, que antiguamente era Zapata Quantum, después pasó a ser Zapata AI, porque era básicamente cambiaron un poco a inteligencia artificial, aunque seguían haciendo cuántica. Han pasado un proceso un poco complicado a nivel económico estos últimos años, sé que están resurgiendo. En Alemania, que tiene una sede aquí en España, hay una que es Kipu Quantum, que sí que hace software específico, y las grandes empresas que estamos hablando, Microsoft, Google, todas estas, están intentando convertirse en empresas un poco full stack, que también te ujú, van a estar dando ellos soluciones software. Van a intentar ir en un camino pues parecido al de la telefonía móvil, en el sentido de que pues te puedes comprar un teléfono Apple y tú tienes tus aplicaciones por defecto que van y algunas otras que te pueden ofrecer ellos, pero no son exclusivos. Tú puedes tener la app de tu banco que desarrolla la empresa que sea y 100.000 apps, como tenemos todos en el teléfono móvil. Entonces, yo creo que ahora un aspecto bastante interesante es esa comunión que está habiendo y esas alianzas ujú, entre empresas que en principio
son full stack y les gustaría hacerlo todo seguramente a nivel propio de como empresa, pero que se han dado cuenta que la manera más eficiente es generar un, un ecosistema o un ambiente donde pueda crecer esto y Ujú, van a necesitar alianzas con otras empresas software. Entonces, ese aspecto a mí me parece muy importante, el crecimiento de empresas software específicas y de empresas que en principio te puedan dar todo el desarrollo y que te apoyen en lo que tú puedas desarrollar. D-Wave, por ejemplo, era una empresa originalmente pues de Quantum Annealers, tecnológica de producir hardware, y cada vez más intentan hacerse conocer como empresa software para que, pues si además de venderte el Quantum Annealer, por lo que me comentabas tú del Portfolio Optimization, te vendo una app o te vendo una utilidad que directamente te optimiza pues la cartera de clientes. Pues te va a funcionar, pues igual si tú tienes esa necesidad específica, no tienes que conectarte a D-Wave y contratar a gente que sepa de cómo programar eso, sino que ya te viene la utilidad dada. Entonces, yo creo que se está como generando un ambiente bastante caliente en ese sentido entre alianzas, software, hardware, y yo creo que es un aspecto que igual todavía no ha pegado ese cambio disruptivo, ujú. pero puede pegarlo en breve. Sí, por hacer una analogía sería como eso, ¿no? El ecosistema de Apple con iOS versus el ecosistema de Android, de Google, ¿no? Mm, Y ellos dejan que pueda haber un montón de desarrolladores que estén haciendo apps para exacto. su sistema operativo, digamos, ¿no? Eso es un poco Exacto, ahí. exacto, exacto. O Mm. sea, esa es un poco la idea. Entonces, como bien sabes, el acceso a ordenador cuántico es muy caro. Tanto comprarlo es prácticamente inviable, a no ser que sea alguna institución pública o algo así, sobre todo si quieres calcular alguno, quieres comprar alguno realmente que sea útil, si quieres comprarlo a niveles más docentes o de investigación, bueno, es más factible, pero aún así son caros. Entonces, tú lo que puedes hacer es hacer alianzas con empresas que te pueden hacer desarrollos. Entonces tú les puedes dejar acceso a tu ordenador cuántico, quizá a un precio reducido, a cambio de que tú después igual implementes esas utilidades directamente en el ordenador o las puedas vender o hay algún modelo de negocio que será el que ellos acuerden. Pero es una manera de hacer crecer el campo, porque de lo contrario, si al final todas estas grandes empresas se quedan todo el conocimiento, la posible aplicación de sus ordenadores, yo creo que la capacidad de crecimiento está muy limitado. Entonces, a mí ahora me parece súper atractivo. De hecho, en la Unión Europea, ha habido un par de convocatorias recientemente pidiendo propuestas en lo que nosotros llamamos hardware agnostic, que es que Ujú. modelos que te funcionen bien independientemente del tipo de hardware que utilicemos, que Ujú. hay de diferentes características, todas ellas obviamente con fenomenología cuántica. O sea, por lo que veo, eso, toda la parte híbrida, más que pensar que esto es una tecnología que no se toca con la otra, en el continuo, ¿no? Mm, En buscar esos híbridos es donde parece que en el corto plazo, por lo menos es donde puedes ir obteniendo ese puente, digamos, de que te va dando retornos, de cuál, porque aquí el problema es hacer una travesía del desierto, mm, donde inviertes muchísimo dinero, no tienes un resultado de algo que puedas monetizar, y entonces es todo pura investigación básica, ¿no? Que eso claro. o lo haces a pulmón ahí a base de dinero público o a ver quién se mete en ese tipo de inversiones, ¿no? Sí, sí, exactamente. Al final, ¿Sabes? tú si quieres realmente generar soluciones pragmáticas en problemas reales, eh, además es que te iba a decir a día de hoy, pero es que no es necesario decir al día de hoy que nadie piense que va a tener, estar en su casa de aquí a 10 años y en lugar de tener ahí el portátil encima de la mesilla, va a tener un ordenador cuántico. Por Ujú, un lado, por eso, porque o necesitas láseres o necesitas un criostato que ujú, te puede ocupar dos habitaciones. Entonces, ujú, tú lo que vas a acceder son a servicios en la nube cuando lo necesites. Entonces, eso sí que mm, es más fácil de monetizar. Tampoco hace falta que tengamos todos un ordenador cuántico, sino que tú pagarás el acceso ujú. a ese servicio Vale, pero cloud. una cosa se me ocurre, o sea, ¿tú te acuerdas cuando von Neumann dijo esto de en el mundo habrá unos 10 o 15 ordenadores, ¿no? Mm, O sea, quiere decir, claro, si nos damos cuenta de cómo se equivocó, él sí. pensaba esto en los años Mm, finales de los 40, ¿no? Creo que al principio de los 50 fue cuando lo dijo, ¿no? Al final de la Segunda Guerra mm, Mundial, básicamente, ¿no? Y fíjate luego cómo ha cambiado esta visión, ¿no? O sea, mm. entonces a lo mejor ahora también estamos pensando que no tiene ningún sentido esto de que haya computadores cuánticos por ahí, como ahora tenemos laptops, Mm, digamos, y pasan 20 años y de repente nos damos la gran sorpresa, ¿no? Mira, te voy a decir dos cosas. Por un lado,
Yo creo que no, porque la computación clásica funciona muy bien. Ni se me ocurren lo que podremos hacer de aquí a 10 años, porque igual que hace 10 años nos dicen lo que estaríamos haciendo ahora y no se nos hubiera ocurrido a ninguno, pues lo mismo, a saber lo que nos ofrece la computación clásica y tiene ya un recorrido por sí mismo suficientemente estable. Pero por otro lado, por darte el contrapunto, como te digo, a nivel tecnológico es complicadísimo mantener un ordenador cuántico. Pero sí que es verdad, hay unos ordenadores así de un tamaño pues, similar al de un ordenador clásico, que tienen 2 qubits y 3 qubits. O sea, no es mucho, pero bueno, es algo. Algo es algo. Entonces, se suelen comprar, tienen un precio razonable, o sea, de miles de euros, y se suelen comprar para docencia, pues o para jugar un poco tú, para intentar aprender o para explicar cómo funciona, pues, por ejemplo, pues, cómo entrelazas 2 qubits. Entonces, todo eso lo puedes saber, lo puedes hacer y además puedes incluso acceder a los láseres para ver cómo los calibras, cómo no, tal. Entonces, eso a día de hoy sí que existe. Entonces, tal y como está montado con los precios que hay, los recursos tecnológicos, a mí a de hoy me parecería una locura pensar en que pudiéramos tener un ordenador cuántico en nuestras casas de aquí a 20 años. Pero no sé, quizá este ordenadorcito que ahora vemos, que igual es pues como estos que había en los años 60, Los clásicos. mainframes aquellos que Exacto, ocupaban una pues, habitación entera, ¿no? Y que por eso nadie pensaba que pues iban a pasar en apenas 10-15 años se produjo la revolución del PC, sí, sí, nunca sabes la pues sí que es tecnología. verdad que en principio, claro, la computación cuántica está pensada sobre todo para cálculos muy exigentes. No está pensada, aunque ahora después igual comentamos algo, para cosas más mundanas. Entonces es como cuando necesitas el recurso lo utilizo, pero para un procesador de textos o para No, algo está así, claro, no, claro, claro. no tiene Bueno, sentido. pues ya que lo Pero mencionas, vamos a entrar en sí, casos de uso prácticos, que ahí la verdad es que es un campo interesantísimo, ¿no? Entonces, a priori parece que todo el tema de hacer simulaciones sería uno de los campos, ¿no? Donde más uso sí, se le puede dar, ¿no? sí, en el campo de las simulaciones es muy interesante porque, por lo que hablábamos antes, el nivel de cálculos que tú puedes hacer es enorme, el nivel de cálculos paralelos. Entonces, eso te puede permitir desde cosas pues aparentemente tan importantes como, por ejemplo, sintetizar un medicamento, una droga, pues que Ujú. igual pues en laboratorios de química, pues yo no soy químico, pero bueno, tienes que hacer muchísimas pruebas con todo el conocimiento a priori que tengas. Tú con un ordenador cuántico puedes simular una cantidad de combinaciones entre diferentes compuestos, o de posibilidad de generar un medicamento como una cierta molécula o lo que sea, que es inviable hacerlo con un ordenador clásico. Entonces, ahí realmente es un tipo de aplicación típica donde realmente puede aportarte mejora. Pero incluso en cosas que igual pensamos como más mundanas ahora mismo, por ejemplo, pensamos en, yo qué sé, el ChatGPT, por Mm. ejemplo. Pues está genial, ¿no? Le preguntas y te responde y tal. Pero bueno, una cosa es preguntarle, me voy a ir de vacaciones a Londres, ¿qué hago por la semana? Y te saca una Mm. semana genial. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que si intentas ahondar un poco más en cosas más específicas, hay veces que las acabas sacando, pero necesitas una interacción con el Mm. ChatGPT o la inteligencia artificial Mm. generativa Gemini, la que siga, Ujú. que tienes que, al final que tú tienes que irle aportando y ese toma y da. Que el otro día un Mm. doctorando dijo, he pasado toda la tarde hablando con el ChatGPT Sí, que a veces tardas más que intentando si hubiera resolver un hecho de una... problema. Sí. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, de la cuántica puede ser, eh, al final ChatGPT lo que hace es tú lanzas una instancia y él pues te da una respuesta de, vamos a decir, 1000, por simplificar lo que te pudiera dar. Pues si tienes 1000 respuestas, igual con combinatoria cuántica, tú puedes generar una cantidad de respuestas mucho mayor y encontrar aquella, como el término este que hablamos antes, que te Ujú. dé una fidelidad mayor. Entonces, igual para una cosa que a priori podemos ver mundana, pues nos puede servir. Igual que ahora tenemos en algunas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, que tú haces la pregunta y tienes al lado un desplegable que te dice, ¿quieres utilizar el Flash, que es lo sencillete? O Ujú. esto que va a costar más, pero bueno, me lo voy a trabajar más, voy a dar una respuesta más elaborada. Pues, ¿por qué no puedes tener
un tercer ítem que sea IA cuántica y, bueno, pues es para cosas que no te puedes permitir, como si vas a Londres, me da igual ver Mm. esta calle o ver otra, sino que son cosas a lo mejor que te generan una necesidad o que tienen una relevancia más grande. Lo puedes pagar, igual que pagas Ujú. Sí. el gratis, el Pro, pues puedes pagar el Quantum, ¿por qué no? ¿Cómo sería? No sé, se me ocurre el tema de que vas a Londres, pero quieres eso conectarlo con la previsión meteorológica, ¿no? Que Ujú. es mucho más incierta y tal. ¿No? Imagínate ahí un modelo predictivo de esto es lo que puede pasar con el tiempo. Aquí tengo lo que quiero hacer, cásame, ¿no? Si va a Mm. llover, recomiéndame más museos y tal. O sea, hazme como un calibrado entre el tiempo de actividades, pero conectado con el tiempo y con no sé qué cosa más, ¿no? Sé, este tipo de cosas, ¿no? Que no sé. Sí, Podría siendo Londres que llueve mucho, igual es bueno, fácil, pero, pero pero cambia totalmente el tiempo sí, sí, constantemente. O sea que sí, ahí sí, sí, la predecibilidad, o sea, porque claro, todos sí, sí. los modelos meteorológicos a día de hoy, creo que más allá de 4 días ya son, bueno, incluso y cuando Sí, son sí, vamos, fenómenos muy extremos sí, como sí. la Dana y todo esto, Esto es relacionante a tiempo prácticamente, bueno, inmediato no, pero de horas, sí, de podemos horas y ver. no sabes muy bien cómo se va a comportar porque son cosas que dinámicamente Mm, están cambiando, son muy caóticas, ¿no? Muy mm. todo esto. Supongo que ahí no sé hasta qué punto se podrá hacer simulaciones que sean mucho más predictivas, ¿no? Para saber por dónde. Claro, eso es lo que te comentaba, que al Mm, final ahí se abren campos que igual no mm, pensamos, porque tú piensas en optimización, pues lo típico que viene, pues síntesis de medicamentos, optimización de carteras de clientes, optimización de, no sé, de patrones de inversión para maximizar el rendimiento, la logística que te decía antes, ujú, pero que bueno, que el campo es más amplio, porque en el fondo lo que estamos haciendo todo el rato con los modelos es optimizar de una manera o mm. de otra. Entonces, pues yo creo que es un tema en el que tiene muchísimo recorrido. Luego hay un tema también, que esto para conseguir dinero público va muy bien, pero me gustaría que me dijeras también que qué parte hay de humo y qué parte hay de realidad. Sabemos que la inteligencia actual clásica, digamos, pues es una enorme demandante de energía, ¿no? De hecho, ahora uno de los grandes Mm, cuellos de botella y toda la guerra que está mm, habiendo de capacidad es ver cómo conecto fuentes de energía para poder tener centros de datos que produzcan lo que mm, necesito, ¿no? Entonces, se está hablando de que la computación cuántica podría ser una forma de generar esa mm. computación sin tanto coste energético, ¿no? No sé, digo, no sé qué parte hay de interés ahí de poder vender esto, pues porque para conseguir fondos públicos, todo lo que suena a energías verdes genera más facilidad para conseguir financiación, o realmente puede haber una base para esto, ¿no? Que sea más eficiente, digamos, en el consumo energético. Bueno, hay un poco de todo. Como bien Mm, dices, pues la computación cuántica, especialmente, como dices tú, a la hora de, por ejemplo, captar fondos públicos, se puede vender y tiene su parte de razón, que ahora comentaremos, como una tecnología verde, justamente por lo que hemos ya hablado en varias ocasiones en esta charla, porque al final, si tú eres capaz de hacer un cálculo en lugar de en un mes, en un segundo, con los mm. requerimientos que tú tienes de acceso a una CPD, a un centro de datos o lo que sea, pues es infinitamente inferior. Entonces, es verdad que gastas menos energía. Pero por contra, también necesitas, en el caso de que utilices superconductores, que es la tecnología más habitual y la que también porque están las grandes tecnológicas detrás, la que es más factible que en un tiempo relativamente limitado pueda llegar a mercado con aplicaciones, necesita criostatos brutales porque necesitas estar a menos 273 grados, necesitas estar prácticamente a cero absoluto. Entonces eso también te genera pues una demanda energética muy grande. Es cierto que se están haciendo avances también en ese sentido y, por ejemplo, pues bueno, hay, que en eso no entraremos porque ya es un poco más técnico, igual quizá por otro día, pero hay ordenadores analógicos, digitales y hay algunos que los comercializa la misma empresa. Entonces, pueden, utilizando un mismo criostato, mantener frío el analógico y el digital. Entonces, pues bueno, es un ahorro energético. Entonces, como te he comentado anteriormente, yo creo que va a ir en el futuro, yo creo que la línea en intentar acceder a los recursos computacionales cuánticos de una manera cloud, en nube. Entonces, si accedes de una manera en nube, pues donde estén alojados, vas a poder tener una infraestructura que te permita minimizar el gasto energético para realizar ese enfriamiento. Entonces es cierto que se puede ver como una tecnología verde en cuanto a que tienes menos recursos, menos necesidades de recursos computacionales en cuanto a tiempo, pero hay que solventar otro tipo de problemas tecnológicos que también generan Sí, porque este contaminación. enfriamiento extremo que se necesita, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se hace eso? Pues eso con lo que llamamos criostatos, que es pues una nevera gigante.
una nevera gigante que te mantiene en condiciones también de humedad específicas, a prácticamente humedad nula. Básicamente lo que tú quieres es que los átomos estén como si estuvieran en el espacio, que estuvieran en el vacío. Entonces la manera de hacerlos es enfriarlos mucho. Al final tú cuando calientas una cosa, si tú metes agua para cocer una sopa, pues aquello empieza a hervir con el tiempo. Entonces eso es agitación térmica. Tú cuando calientas algo, lo que pasa es que los átomos empiezan a moverse rápido y eso genera agitación térmica y genera calentamiento. Entonces nosotros lo que buscamos es lo contrario. Lo que quieres es tenerlo súper frío para que esa agitación térmica, que nosotros a temperatura ambiente no lo vemos porque no está hirviendo, pero los átomos por la temperatura están interaccionando. Tú no quieres que interaccionen, los quieres tener aislados. Entonces la mejor manera de tenerlos aislados, o una de las maneras, es bajar la temperatura al mínimo posible. La termodinámica dice que no se puede llegar al cero absoluto, pero estamos, que es 0 Kelvin, pero estamos en niveles de milikelvin, de 0,001 grados en este tipo de criostatos. Vale, una aplicación muy interesante que me ha parecido echando una ojeada a todo esto ha sido el tema de los sensores, ¿no? O sea, que se dice que la cuántica revolucionará los sensores, ¿no? Y es como usar la cuántica al revés, ¿no? Eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, entonces, lo que para un orador podía ser malo, para un sensor puede ser bueno, ¿no? Entonces, esto explícamelo un poco y por qué ese campo de la sensórica es uno de los que se está viendo más interesantes, ¿no? El campo de la sensórica es un poco más factible porque a nivel de infraestructura no necesitas pues las bestialidades que estamos hablando de ordenadores con un montón de qubits. Claro, tú al final, si tú compras un ordenador, por ejemplo, de 5 qubits y quieres enfriarlos, pues como las interacciones que va a haber son menores, pues no necesitas una nevera tan grande como si tienes 500. Pues en el caso de la sensórica son aplicaciones mucho más específicas. No es hacer un ordenador de propósito general que me sirva para calcular la logística de mi almacén y para sintetizar un medicamento, sino que voy a hacer una aplicación muy específica. Por ejemplo, voy a intentar, no sé, calcular, yo qué sé, me viene a la cabeza la temperatura, a lo mejor en un núcleo de una central nuclear, porque si vemos que empieza a subir, aunque sea a un nivel micro, eso quizá pueda generar un problema. O tú puedes intentar una aplicación que es importante, pues por ejemplo, y que, de cuántica y que vemos a diario, no, pero que todos conocemos, son las resonancias magnéticas, están basadas en fenómenos cuánticos. Si tú puedes mejorar esa resonancia con imágenes de muchísima mayor resolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, volviendo al tema que teníamos antes, eh, hay un tumor, cuando el tumor es muy, muy, muy pequeño, está en un estado inicial, quizá no se pueda ver con la tecnología que tenemos ahora, por muchos Teslas que tenga la resonancia. Quizá con sensórica cuántica puedas apreciar pequeñas corrupciones en el tejido que sean indicadores. Entonces, pues a nivel, por ejemplo, de detección precoz, pues podría ser una gran ayuda. Entonces, la cosa es que la sensórica va orientada a cosas muy, muy específicas. Como te digo, medir temperatura, medir campo magnético, eh, medir oscilaciones gravitacionales, cosas muy, 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 muy específicas. Entonces es como más factible poderlas llevar a cabo. De hecho, a nivel de empresa y de inversión, que es un poco también, ¿no?, la temática de este podcast, pues yo creo que empresas que están empezando a salir en este campo pueden ser interesantes. Pueden ser interesantes porque ya no van a pensar en voy a sacar la solución, ¿no?, el santo grial a todo, sino voy a solucionar este problema específico. Este problema específico tiene mercado. Pues, por ejemplo, lo que te he comentado de las resonancias. Sí, pues eso va a dar lugar a que empresas que desarrollan, por ejemplo, aparatos de resonancia, se planteen invertir en esa tecnología. Entonces, eso lo veo bastante más factible. De hecho, todas estas empresas grandes de las que hemos estado hablando, si no todas, algunas, están sacando pequeñas ramas, pequeñas startups de las que ellos son los dueños, enfocadas a este problema, un poco investigando en eso, en aplicaciones específicas. Y después empresas de electrodomésticos, de automoción, que pensábamos, digo, ¿y estos qué hacen con computación cuántica? ¿Y quieres con computación cuántica? La quieres justamente para esto, para tener un sensado de altísima precisión que pues desde el servicio de navegación,
vaya perfecto, así tienes una pequeña... yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que tener un problema en el coche que a lo mejor es una junta y cuando te das cuenta es porque la temperatura del motor se te está disparando y ya tienes que ir al motor. Pues igual si detectas cosas ínfimas, pues igual no hace falta que el coche llegue a estropearse, sino que cambias la junta en cuanto detectas el más mínimo problema. Entonces, y en electrodomésticos también hay un montón de empresas que están trabajando en este tema. Y hay empresas, la verdad es que esto parece un camino hacia la rentabilidad y hacia la facturación bastante inmediato, ¿no? Si esto es un poco como me recuerda mucho la analogía también con la inteligencia artificial, todo el rato estamos hablando de cuando lleguemos a la AGI, ¿no? La Mm, inteligencia general y todo mm, esto. O sea, da la sensación en general de que cuando tú quieres una solución que sea para todo, que sirva para todo, eso es un problema muy complejo, poco práctico y que mm. normalmente es difícil ganar dinero ahí. Pero en cambio, si haces soluciones especializadas, ¿no? Para ciertos nichos de mercado, el camino hacia que sea algo productivo y que pueda Mm. estar funcionando es mucho más rápido y el retorno de la inversión también, ¿no? Es un poco... Sí, sí, completamente. Por eso te he comentado que las empresas que están desarrollando hardware Ujú, están abriendo esa línea de alianzas con empresas software que te hagan desarrollo específico, como el caso este que comentaba antes de Equipo Quantum, que te hacen un desarrollo específico y entonces es un win-win. Ellos ganan porque se está utilizando su tecnología, que la están vendiendo, quizá a un precio ujú, inferior del ujú. que la venderían para una propuesta general, pero te están dando soluciones reales a problemas reales que tú igual después puedes monetizar de una manera más amplia. Entonces, yo creo que por ahí es una línea en la que podemos llegar a una utilidad cuántica, ¿no? Que decíamos antes. Realmente esto está muy bien, es muy divertido. Yo realmente me metí aquí por diversión, pero bueno, como estamos hablando de utilidad, pues esto tiene utilidad, Claro. pues una manera de encontrar utilidad puede ser por ahí, pues intentar ir a problemas específicos. Y muchas veces al final los problemas específicos Ujú, vienen a ti o a la empresa que desarrolla el software. Igual hay bueno, tú habrás hecho las acciones comerciales que tengas que hacer, pero igual va un ujú, ujú. cliente con una cierta necesidad y, oye, ¿me podéis resolver esto? O sea, pues sí, lo puedo resolver, pero para resolver esto igual necesito, se me lo voy a inventar, el ordenador de Neutral Atoms de Pascal. Entonces Ujú. ya vas a hablar con Pascal y ya vas generando ese entorno para dar una solución que no va a involucrar a una única empresa, sino que igual involucra a dos o a tres que puedan de manera colaborativa dar ese servicio final. Ujú. Entonces tú por lo que sabes de, no sé tampoco si sabes mucho cifras de empresas y tal, pero actualmente, digamos, si tuvieras que decir cuáles son las empresas que en este momento podrían estar ya generando más ventas reales Ujú, dentro de todo este amplio campo ujú, ahí, ¿conoces empresas ya que dicen, oye, estos ya tienen una facturación que no es, sabes, que aún ujú, está en la fase pura de I más D, sino que ya han empezado a tener ventas ujú. y, ¿sabes? Sí, mira, empresas de este estilo, por ejemplo, la primera que me viene a la cabeza es D-Wave, que es Ujú. una empresa canadiense que, bueno, que es del siglo pasado, o sea, tiene 26 años. ¿Y ellos, Y y ellos empezaron ya en cuántica o no? Ha sido una sí, evolución. sí, ellos en lo que están especializados es en un tipo de tecnología. Ahora te hago un comentario de la Mm, cuántica. Están especializados en una tecnología que se llama quantum annealing, que básicamente es una manera de optimizar problemas. Hay un ujú, proceso físico detrás que se llama expansión adiabática y que sirve para resolver problemas de optimización. Y ellos en lo que son buenos es en eso. Esa expansión adiabática, si la haces como la teoría te dice, pues preservas todo el formalismo cuántico y bueno, y lleva mucho tiempo, vamos a decir, cuesta hacerla, puede ser, teóricamente podría ser infinito, ¿no? El poder llegar a la solución. Entonces ellos son muy pragmáticos, entonces ellos hacen soluciones reales que no son computadores cuánticos universales, son quantum annealers, pero que te generan unas ventajas en cuanto a tiempo brutales. Entonces, ellos venden sus ordenadores, ellos los venden por miles de qubits, porque no hacen ordenador cuántico universal de los que hablamos, sino que son quantum annealers, y, y los venden tanto ordenadores como sobre todo tiempo de uso, que puedes ujú, comprar como créditos, pues o bien al mes o cuando tengas alguna ujú. necesidad, o bien puedes comprar, por ejemplo, una licencia de un año, puede estar en millones de dólares canadienses. Entonces, ellos, por ejemplo, es una empresa que factura y que vive del producto que hace y tiene muchísimos clientes. Y después hay otra empresa también canadiense que es Xanadu, que es Ujú, una empresa que
Ellos empezaron realmente, o bueno, una de sus líneas de negocio de las que más hablan es de la construcción de un ordenador cuántico basado en fotónica, que es una de las tecnologías posibles, pero realmente en lo que se han hecho bastante fuertes es en software específico, un poco en la línea hardware agnostic que te decía anteriormente, que sea de alto nivel, que decimos en computación, es decir, que no tengas que entrar. Sí que estás a nivel de puertas lógicas y tienes que saber cómo hacerlas, pero es como muy sencillo de programar si tienes una cierta base. Y entonces ellos, una de sus herramientas que más venden es Penny Lane. Tú dices Penny Lane a cualquier persona que sepa de cuántica en el mundo y que no sea fan de los Beatles y te dicen que es te dicen lo que es, ¿vale? Entonces, ellas son empresas que van para adelante. La empresa esta que he comentado antes, Keep Quantum, es una empresa alemana bastante reciente. Ellos, al tener un modelo de negocio que eh, no depende de hardware, el hardware al final es carísimo hacerlo. Ujú. Entonces, ellos dan soluciones sobre hardware que ya existe. Entonces, ellos, al funcionar con métodos de alianzas, pues para ser una empresa reciente también están generando ya facturaciones importantes. Entonces, realmente sí que hay empresas en las que se puede confiar para el futuro. De hecho, pues a nivel de inversiones, también IonQ sé que hizo en la última ronda, pues, vamos, una ronda brutal de inversiones y tiene un Ujú. valor que hoy el otro día no me acuerdo exactamente cuál es, entonces prefiero no decirlo por no equivocarme, pero es un valor bestial de la empresa. Y Ujú. aparte están pues los grandes actores que han salido ya, ¿no? Microsoft, IBM, Google, que bueno, ellos van un poco, yo creo que por libre, ¿no? Porque tienen músculo económico como Claro. para permitirse, vamos a Ujú. dedicarle unos años a esto y si sale bien, estupendo, y si no, pues bueno, Ujú. tampoco pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí, entonces, desde el punto de vista de lo que es, digamos, el universo de inversión en este tipo de tecnologías, tenemos a los gigantes, ¿no? Eso es lo que Mm. estamos diciendo, un Google, un Microsoft, un IBM, ¿no? Esos serían los tres principales. ¿Hay alguno más de las grandes tecnológicas o así de las grandes multinacionales que la veas muy posicionada en este campo? Yo de las grandes situaría esas tres, sí. Esas tres son las que más Sí. estarían, ¿no? Eh, Ahí la verdad que si inviertes en cualquiera de ellas, digamos, te Mm, estás exponiendo, pero de mm, forma residual, porque, mm, digamos, de su total de activos, lo que mm. están destinando a esto aún es muy pequeño, ¿no? Sí, estaría también, quizá metería en el podium también, aunque sea de 4, a D-Wave, Ujú. porque ofrece una tecnología alternativa, pero está muy asentada y es referente mundial en si vas a hacer computación adiabática. No todo se puede resolver con computación adiabática, que es lo que hacen ellos, pues los problemas que se pueden resolver al final es la referencia a la que intentas dirigirte. Vale, luego tendríamos toda la parte de empresas que ofrecen infraestructura, sería el equivalente a la fiebre del oro de los que venden los picos y las Mm, palas, ¿no? Entonces son toda la gente que trabaja en materiales que sirven para mm. construir este tipo de tecnologías, ¿no? Exacto, sí, pues ahí podemos estar hablando de empresas que desarrollen láseres pues para tecnologías de trampas de iones o de átomos neutros, empresas que hagan estas neveras de las que hablábamos antes para el caso de los superconductores. Pero Entonces, son las mismas empresas que fabrican frigoríficos, ¿o no lo tiene que ver? bueno, ahora que me he enterado que Bosch se ha metido en ¿Así? cuánticas, a ver, igual ¿Así? hacen un criostato. No, son empresas Muy muy especializadas. especializadas, muy tecnológicas, que al final también lo que suele pasar es que alrededor de la empresa principal se genera pues un cierto entorno de empresas que dan servicio que muchas veces son ellos mismos dueños o parcialmente dueños, de alguna manera las fagotizan un poco porque trabajan para ellos, se genera una dependencia completa, pero generan un ecosistema tecnológico alrededor bastante importante y claro, eso al final es la clave de todo, es como el cableado, después si habéis visto alguna foto pues, que requiere un ordenador cuántico, no es trivial. Es como pasa soy físico en el CERN, en el acelerador de Ujú. partículas de Suiza. Me acuerdo cuando lo visité la primera vez y me dijeron el porcentaje pues, bueno, de estudios y que tenía y de formación que tenían los trabajadores. Y no recuerdo el porcentaje, pero podría ser perfectamente 70-80% eran ingenieros. Físicos igual eran un 10, un 12%, Mm. porque al final allí se está haciendo física, se están descubriendo nuevas físicas, sobre todo con el nuevo acelerador este que van a hacer.
partículas nuevas, pero necesitas generar el vacío para que las partículas choquen. Necesitas construir esos túneles, necesitas que la electricidad sea hiperrecurrente y que no te falle nunca. Entonces necesitas todo un entorno alrededor Mm. que al final, siendo la meca de la física a nivel mundial, realmente pues está gestionada en un nivel muy alto por ingenieros. Por lo de los picos y las palas es Mm. lo mismo. Al final todos nos quedamos con la computación cuántica, el entrelazamiento, que se voy a hacer 2 elevado a 100 operaciones a la vez, pero para hacer eso necesitas tu láser, necesitas tu nevera, entonces, claro, eso al final Mm. te genera una necesidad de estas otras tecnológicas que si, por ejemplo, sube mucho la puesta en superconductores, pues los que hagan criostatos, obviamente son empresas que necesariamente van a ir bien, porque van a dar servicio a esos ordenadores cuánticos. Sí, sí, no, esto, por ejemplo, a nivel de inversión, entrevisté a una persona que me decía eso también cuando, por ejemplo, llegó la pandemia. Decía, yo no invierto en la empresa de e-commerce, pero sí invierto, por ejemplo, en todas las industrias auxiliares, ¿no? Por ejemplo, pues si vas a enviar un montón de paquetes Mm, a domicilio, pues todas las papeleras especializadas en hacer ese tipo de paquetes, todo, o mm, sea, es buscar el ecosistema, ¿no? ¿Qué mm, empresas se ve? Porque a lo mejor la empresa principal, la más conocida, siempre tiende a estar sobrevalorada, porque es un poco la que toda la mm, prensa habla de ella, pero luego hay otras que son más oportunidades de inversión, que son las que al final se aprovechan de eso, pero no tienen tantos titulares, ¿no? mm. Y son las que, pues aquí podría pasar algo parecido, ¿no? Sí, sí, Entonces, hace ese tipo de totalmente. apuesta, ¿no? Luego tendríamos los pure players, ¿no? O sea, las empresas que Mm, están totalmente especializadas en eso, como has dicho, a IonQ, ¿no? De D-Wave, aunque dices que también podría estar entre los gigantes sí, también ahí, ¿no? Los, y luego otra categoría, pues, por ejemplo, podrían ser las de software, ¿no? mm. Las especializadas solo en software como la de Xanadu, esta que has comentado, ¿no? Sí, la de Xanadu, como te he comentado, es un caso un poco pues curioso, porque es una empresa que en principio yo creo que a ellos les gustaría ser conocidos como una empresa de Quantum Full Stack porque desarrollan también ordenadores cuánticos, Ujú. pero al final lo que les ha funcionado realmente es el Penny Lane, que yo creo que tienen también otro, que estamos teniendo otra utilidad que se llama Strawberry Fields, o sea, que es un fan de los Beatles el que lo montó, pero yo creo que fue, la verdad es que conozco a la empresa, pero nunca se lo he preguntado, pero yo creo que fue una utilidad que sacaron para poder programar sus ordenadores cuánticos y después al final lo que ha repercutido de Xanadu, si cualquiera en computación cuántica le dice Xanadu, automáticamente te dice Penny Lane, Ujú. no te dice ordenador cuántico basado en fotónica. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual contra su voluntad se han convertido en un jugador puro, ¿no? Decís Ujú. en economía o en finanzas, eh, que, que se especializa en software, aunque realmente quisieran ser full stack. A D-Wave le pasa un poco al contrario, que es una empresa originalmente de hardware y ahora pues quieren también meterse en el mundo del software desarrollando ellos mismos utilidades que funcionan en sus ordenadores. Entonces ahí está ese doble papel que están jugando varias, pero yo creo que el software es una oportunidad muy buena porque no requiere tanta Claro. inversión y te puedes, al final, por mucho ordenador que tú tengas, tú quieres resolver algún problema. Ujú. Entonces esos problemas van a necesitar un software. Entonces las Ujú. empresas de software yo creo que son una apuesta muy, Ujú. muy interesante. Sí, son mucho menos intensivas en capital, ¿no? Mm, Vale, y luego empresas como Nvidia, mm, que ahora mismo, bueno, la primera empresa que ha llegado a los 4 trillones de mm. dólares y la empresa que ahora se ha hecho tal, ellos también de alguna forma también se están metiendo en este campo, ¿no? Sí, ellos se están metiendo, hace poco han sacado pues, una versión cuántica de su famoso CUDA y se están metiendo, pero es que aunque no se metieran de manera directa, yo creo que serían también grandes beneficiados de la revolución que se está viendo ahora mismo en computación cuántica y de la que es esperable en los próximos años. ¿Por qué? Porque al final, como te he dicho antes, esto, al menos en el corto o medio plazo, no va a ir de voy a hacerlo todo en un ordenador cuántico, voy a escribir una carta a Hacienda y la escribo con el ordenador cuántico. No, o sea, tú Mm. vas a utilizar tu ordenador clásico, vas a utilizar el cuántico cuando realmente lo Ujú. necesites. Entonces, cuando lo necesitas, cuando estás haciendo operaciones que realmente son muy intensivas, ¿no? A nivel de cálculo. Y eso se hace en los HPCs, estos, los ordenadores de computación de alto rendimiento, son mega ordenadores.
todo eso funciona a nivel clásico con GPUs, con unidades de procesado gráfico, en los cuales NVIDIA pues, es la líder con muchísima diferencia. Estuvo AMD intentando ahí competirle un poco un tiempo, pero bueno, gracias justamente a todo este tipo de especialización que han conseguido en computación clásica, son la que despuntan con muchísimo. Entonces, es lógico que ellos mismos desarrollen utilidades cuánticas porque cuando se vayan a realizar ese tipo de cálculos intensivos, igual el 95% es clásico y el 5% cuántico. Ese 95% lo van a hacer ellos. Pues la manera a lo mejor más sencilla de que se integre la parte cuántica es que también ellos estén en el desarrollo. Sea, ellos también se van a beneficiar mucho de esto, ¿no? Y empresas como Keysight, creo que también, estos son de equipos de medidas, ¿no? Sí, bueno, como te comentaba, al final eh, las empresas que yo creo que en este tema apuestan por una especialización, se dimensionan de una manera diferente, pero se centran en aplicaciones más específicas. Entonces, en particular, todo lo que es sensórica cuántica, medida cuántica, yo pienso, aunque no es el campo en el que yo trabajo, pero sí que pienso que es un campo en el que a medio plazo puede ser el que pueda dar un retorno real más práctico, porque ahí sí que puede suceder lo de la idea que cambie. No sé, ahora mismo no se me ocurre porque si no, además tampoco la diría, ¿no? Porque si no estaríamos aquí ya todos ya habiendo invertido en eso, con esa idea desarrollada. Pero lo que alguna vez ha hablado del pues el TikTok cuántico o el Twitter cuántico y tal, pues si tú desarrollas un problema muy específico, ese es el que tiene posibilidad de realmente ser alguien que cambie las reglas del juego y que genere un impacto económico más grande, pues porque se le ocurrirá algo que hasta la fecha no hemos hecho. Entonces yo creo que esas empresas, al ser tan específicas, son las que van a poder conseguir eso. Y las empresas más grandes, pues como hemos hablado, al final van a ser, yo creo con el tiempo, proveedores de servicios para empresas más pequeñas. Pero en cuanto a retorno rápido de inversión-beneficio, yo creo que este tipo de empresas obviamente tienen más riesgo también, pero, pero probablemente sean las que te puedan generar un retorno más interesante. Vale, entrando un poco ya en la visión geopolítica, ¿cómo ves en este momento la carrera tecnológica? Ahí está Estados Unidos, está China, está la Unión Europea. Un poco, ¿cómo situarías a los principales actores y qué diferencias ves entre ellos? Pues bueno, esto al final yo sobre todo veo una carrera Estados Unidos-China. Si te fijas, pues todas las empresas que hemos mencionado son estadounidenses, Bueno, y bueno, canadienses, y ¿no? canadienses, sí, Canadienses he sí, dicho varias, sí, ¿no? sí, digo, Por son eso a lo mejor Trump canadienses, quiere anexionarse a Canadá también, ¿no? seguro, Que dice, porque seguro, les va a dar todo tipo de incentivos para que vayan a Estados Unidos ahora también, ¿no? Porque... seguro, seguro. Pero al final los grandes monstruos pues eso, son estadounidenses, justamente en Canadá hay un polo muy importante y, y por otro lado está China. China entró muchísimo más tarde en el tema de la cuántica que Estados Unidos, pero el crecimiento que está teniendo es alucinante. Además, al ser una economía o un país más cerrado, los desarrollos que estén haciendo no son tan transparentes, aunque tampoco nos lo digan todo, como los que podemos conocer de las empresas americanas. Yo cuando empecé a trabajar en este tema, en 2019, estuve, bueno, empecé antes, ¿no? Pero cuando ya tuve un cierto recorrido, en 2019 estuve invitado por una universidad china y de hecho generé una colaboración que me ha dado bastantes resultados y que paró por la pandemia, si no, pues hubiera seguido varios años más. Y yo realmente me quedé sorprendido de en el poco tiempo que estuve colaborando con esa universidad, el crecimiento que había experimentado el laboratorio al que yo iba, que era un laboratorio de inteligencia artificial cuántica. Empezó de cero y al año, 2 años, tenía una magnitud pues infinitamente mayor de la que pueda tener dedicado exclusivamente a cuántica, pues la gran mayoría de universidades que podamos tener en España. Entonces, China va a una velocidad estratosférica, Estados Unidos también le va compitiendo y bueno, además con esta competición así geopolítica que hay Ujú. con Xi Jinping y Trump ahí al volante o al no volante, pues esa va a ser una carrera bastante apasionante. Y ahí, pues un poco desgraciadamente, Europa nos hemos quedado un poco pues, al rebufo. La inversión no se puede comparar. Europa es conocedora de la importancia del campo de la cuántica. De hecho, en los proyectos europeos,
la cuántica y el espacio son las dos únicas áreas en las que, a no ser que haya una convocatoria específica para ello, no puede participar, pues, por ejemplo, el Reino Unido, no pueden participar socios no miembros, porque saben que es estratégica, Es pero famosa claro, autonomía estratégica, ¿no? Que no quieres dejar entrar a países que no estén dentro de tu core, ¿no? exacto. Pero claro, a nivel presupuestario, si uno pone 1000 y tú pones uno, pues no puedes Claro. hacer lo mismo. Saben que están haciendo una apuesta, pero las limitaciones presupuestarias que tenemos no son las mismas que tiene Estados Unidos. Están intentando también hacer alianzas. Por ejemplo, con Japón hay una alianza en cuántica bastante interesante, Europa-Japón, porque Japón un poco, pues también tecnológicamente es un monstruo, pero a día de hoy en la carrera cuántica no puede competir con Estados Unidos y con China. Entonces, bueno, pues quizá con este tipo de alianzas, a lo mejor a dos, tres jugadores, podríamos entrar un poco en la carrera. Pero básicamente lo que está haciendo Europa a día de hoy a nivel top, sobre todo, son dos cosas. A nivel de hardware, sí que es verdad que aquí hay muchísimos europeos que están trabajando tanto en China como en Estados Unidos, ayudando a desarrollar los ordenadores cuánticos que están desarrollando estas mega empresas, y también en Canadá, en las empresas que hay. Y después yo creo que la apuesta un poco va por lo que decía, por lo que comentábamos antes. Bueno, no podemos plantearnos competir con los grandes monstruos. Pues bueno, con las limitaciones que tenemos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hay alguna empresa de computación cuántica, por ejemplo, en España, está Kilimanjaro, que está en Barcelona. Entonces, ellos hacen ordenadores más pequeñitos que, bueno, pues, por ejemplo, en aplicaciones científico-tecnológicas te pueden venir bien para generar algún speed up, pero obviamente no están compitiendo con Microsoft ni con ninguno de ellos. Y después hay otras empresas que se han enfocado más al software. Hubo una empresa que surgió, que es también española, Multiverse, de San Sebastián, que surgió como, sobre todo para dar soluciones de computación cuántica. Últimamente se han especializado más en inteligencia artificial, Ujú. o Kipu Quantum, de la que te hablaba anteriormente, que ellos dan soluciones software. Entonces, para ellos es mucho más, o sea, es más asequible poder dar soluciones y generar un retorno. Pero lo que es la competición tecnológica, yo creo que ahí estamos bastante detrás. A no ser que tengas, por ejemplo, hay una empresa finlandesa, que es IQM, que ellos también desarrollan ordenadores cuánticos y tienen una ayuda estatal bastante importante. Entonces, pues bueno, ellos, digamos, lo tienen un poco más fácil, pero aún así no llegan al nivel de las que podemos tener en Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la situación. Yo lo veo como una carrera bastante fuerte entre China y Estados Unidos, en la que los europeos, pues, bueno, estamos viendo un poco la Ujú. evolución de los acontecimientos, intentamos hacer nuestras aportaciones, pero llegamos hasta donde llegamos. Y esa aceleración china es porque, como eso que decías de ese laboratorio que te había impresionado, ¿es porque ponen mucho más dinero? ¿Qué es lo que más? O también la velocidad de ejecución que tiene, ¿no? Es el. Son, Como. son las dos cosas, y además también están un poco relacionadas. Lo que son la comunidad o la cultura china tiene una capacidad de trabajo que yo, cuando estuve allí, yo realmente me quedaba impresionado con cualquier detalle. El de la misma obra en la calle, había obras cerca de un hotel donde estaba yo, que estaban las 24 horas del día trabajando, las 24 horas trabajando. Es decir, no había nunca momentos de descanso. Me imagino que los descansos entre trabajadores entraba otro ciclo, entonces lo Ujú, hacía. ujú, Entonces, la ujú. velocidad a la que pueden hacer las cosas es tremenda. Cuando fueron las Olimpiadas, creo que el Comité Olímpico los frenó, porque dijo: no podéis tener el Estadio Olímpico acabado tan pronto, esperaros un poco, hay que darle un poco de emoción a esto, y que cuando quede poco, tenerlo acabado. Y Sí, sí. aparte, son muy inteligentes. Ellos tenían el conocimiento que tenían, que no es nulo, o sea, tampoco hay que ponerle el San Mm, Benito este de que los chinos copian. Son tíos que proponen mucho y que son muy buenos, pero aparte conocen sus limitaciones. Entonces, cuando yo estuve allí, aquello estaba lleno de extranjeros fichados a golpe de talonario. Entonces, bueno, si eres europeo y te ofrecen una buena oferta allá, pues ¿por qué no irte un tiempo? ujú. Montas el laboratorio, montas la infraestructura, y después aquello ya, cuando va rodando, pues a lo mejor ya te puedes volver. Entonces, ellos hicieron una apuesta
también por talento extranjero importante. Entonces, eso, Ujú. pues obviamente al final se ha notado. La verdad es que todo el tema este de los ritmos de trabajo es una cosa, se está hablando mucho también en la IA, la competencia es tan brutal ahora que, por ejemplo, en Silicon Valley, el famoso 996, ¿no? O sea, de estas 6 días a la semana, que algunos dicen 7, de 9 a 9 de la noche, ¿no? O sea, estar ahí, claro, porque la competencia es tan bestial y supongo que en esto, que aún es un campo más incipiente, por lo mismo, ¿no? Que la Mm, gente que se mete ya a nivel empresarial, pues los ritmos de trabajo son brutales, ¿no? es brutal, sí, sí. Y luego la competencia que hay también, o sea, a nivel de papers y todo esto, digamos que es parecida a la producción científica a la que se da en la IA clásica, digamos, hay, porque en la IA clásica me contaba gente y decía, es que te ves desbordado, los artículos que van saliendo constantemente, todo esto, o sea, no te da tiempo a poder digerir, ¿no? Todo lo que se Mm. está produciendo, ¿no? A nivel de... No, hay mucho y cada vez más, pero no está a ese nivel. Y esa es una de las razones por las que comentaba al principio que Ujú, abandoné un poco, o sea, no lo he abandonado, ¿no? Porque realmente sigo trabajando en él, pero abandoné la inteligencia artificial puramente clásica porque yo me acuerdo cuando yo empezaba y hacía la tesis que, mira, el número de neural networks del mes y te mirabas los artículos, mira, este me interesa más, este me interesa menos y tal. Pero llegó un momento, y bueno, y ahora es que es increíble, que la producción científica no te permite seguir prácticamente el día a día de los últimos desarrollos. Yo en algunas tesis que dirijo, casi todas están de alguna manera están relacionadas con cuántica, pero cuando ha habido alguna más clásica, es que el doctorando no puede seguir prácticamente el ritmo. Igual una cosa que está él pensando, va el lunes al archive y ya lo han publicado. Y claro, entonces, ¿cómo te aseguras que es material original, ¿no? En una investigación, ¿no? es Te tiras brutal. ahí 1 año, 2 años trabajando, Sí, 3, ¿no? sí. Y de repente, o sea, esto, claro, ahora, y luego los evaluadores, ¿cómo supervisas también que el trabajo es realmente original, tal, ¿no? Es, Es brutal. Además, cada vez es más complicado porque como hay tanta producción, tampoco hay tanto evaluador ya. para tanto artículo. A mí me llegan invitaciones a diario y al final declinas porque si estuvieras solamente revisando artículos no harías otra cosa. Entonces, pues eso va repercutiendo a lo mejor en otros evaluadores que igual no son tan expertos y yo creo que también se deteriora un poco al final la calidad de la producción científica. En computación cuántica, en cuanto a machine learning, cada vez hay más, pero sigue siendo, podríamos decir que manejable. O sea, tú puedes seguir los progresos que está habiendo y aún tienes la tranquilidad de estoy probando esto que yo creo que no lo está probando nadie o como mucho dos o tres más y sacar resultados que aún tengan cierto impacto. Entonces, seguramente acabará convergiendo a la inteligencia artificial, pero de momento no es tan acusado el ritmo. Ujú. Muy bien, ya pues por resumir un poco esta charla, que sé que habrá sido muy, muy densa para la mayor parte de oyentes, y son de estas que si no tienes una mínima base previa o las escuchas más de una vez o no te casco mucho, pero por resumir un poco las principales ideas, si tuvieras que dejar algunas ideas así clave, un poco de resumen de lo que ha sido esto, ¿cuáles crees que serían las ideas más importantes que para una persona pensando desde el punto de vista más económico, empresarial, el estado actual de la situación en la que está la computación cuántica, pues cuál sería un poco tu resumen, ¿no? Pues yo creo que algo importante a conocer y a tener en cuenta es que la computación cuántica, igual que pasó con la inteligencia artificial hace años, es un concepto que igual oyes en las noticias. Han sacado un ordenador, han hecho supremacía cuántica y el láser no sé qué, y bueno, desconectas. Ujú. Pero si no es tu campo, yo no me desconecto, pero entiendo que alguien, pues esta noticia a mí no me aporta. Pero es un campo que está realmente en un crecimiento enorme y que realmente ya está empezando a dar resultados prácticos. Yo, como has explicado al principio, yo soy académico, o sea, trabajo en la universidad y mi trabajo y mi orientación es puramente científica. Yo no tenía, he trabajado en inteligencia artificial toda la vida, no tenía una patente en la vida, desde que estoy en computación cuántica, en los últimos 2 años tengo tres. Entonces, eso quiere decir cuando se patenta es porque quien patenta considera que de ahí puede sacar algún rédito a futuro. Entonces es un campo que yo creo que las soluciones reales, prácticas, están más cerca de lo que parece. Por ejemplo, lo que hemos comentado de sensórica cuántica, la Ujú. parte de software y la parte de hardware va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que es un campo que al menos de manera prospectiva puede ser interesante. No lo veo como
una alucinación de 4 científicos locos que no tienen nada mejor que hacer, sino puede que en algún tiempo lo fuera, no digo que no, pero la verdad es que no, la verdad es que creo que tiene una perspectiva de aplicación práctica bastante importante. Entonces, yo creo que al menos vale la pena explorar las posibilidades de algunas de estas empresas que, si no fuera por esto que te estoy diciendo, en las rondas de inversiones no estarían levantando las inversiones que están consiguiendo. Entonces, yo creo que es un campo a tener en cuenta para el futuro. Y varias de ellas ya cotizan en bolsa, o sea que son Sí, comprables, ¿no? Por sí, el sí. público final y tal, ¿no? O sea que un campo apasionante, la verdad. Esperamos que esto además aporte muchas ventajas, ¿no? Para, decíamos, desde temas de salud, de mejora de mediciones, de muchísimas cosas y vamos a ver cómo evoluciona. Así que nada, muchas gracias por darnos un poco de luz en este tema tan complejo y bueno, si a la gente le ha interesado la temática y tal, pues seguro que podemos en el futuro hacer un segundo episodio para desarrollar temas más específicos, ¿no? Más concretos, porque el campo es como es tan grande, pues ha sido Sí. como, ¿no?, abarcarlo. Pues nada, yo muchas gracias por la invitación, de la oportunidad de poder compartir, pues al final es el tema en el que trabajo, pero poder compartir conceptos que técnicamente pueden igual echar un poco para atrás y pueden considerarse complejos, pero bueno, es el mensaje que decía durante la charla, que realmente la computación cuántica, la mecánica cuántica en general, no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Y bueno, pues yo he intentado explicarme de la manera más razonable posible para un público quizá no experto en esta metodología. Y bueno, para mí ha sido un placer poder compartir estos minutos con vosotros. Muy bien, y ya para acabar con alguna lectura, algún libro que tú hayas leído, que por ejemplo el famoso de Feynman, que yo siempre tengo ahí pendiente de leer, el clásico este de seguramente usted está joking, ¿no? Está haciendo broma, señor Feynman y tal, ¿no? Este es muy bueno, ¿no? Sí, Y de aparte es muy hecho, divertido, ¿no? sí, tiene dos, de hecho tiene 2 volúmenes. El primero, que es el más famoso, el de "¿Está usted de broma, señor Feynman?", y el otro, que es una continuación. Entonces es un libro que está bastante chulo. Al final es un libro también para gente yo creo que está sobre todo pensado para gente que haya idolatrado a Richard Feynman, o para completos desconocedores, y que les llame la atención o les haga gracia ese concepto, ¿no?, ese cliché del físico loco, porque él lo era, o sea, era un físico loco. Entonces es un libro de anécdotas que habla desde cuando él estuvo en el proyecto Manhattan con la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, hasta cuando se fue un año sabático a bailar samba a Brasil. Entonces es un libro de todo su recorrido histórico, personal, y es muy entretenido. La verdad es que es muy entretenido y puede ser una vía también para enganchar a la gente a poder interesarse quizá por temas de física a través de un personaje tan carismático como él. Muy bien, pues nada, con esa invitación de lectura vamos a finalizar este episodio. Muchas gracias, José, por haber estado aquí hoy con nosotros y iluminarnos un poco en este tema tan complejo, pero al mismo tiempo yo creo que tan interesante, ¿no? Así que ojalá en 5 años digamos, mira, ya estamos hablando de estos temas y el campo empiece a explotar, ¿no? Y a ti también, pues profesionalmente eso te sirva también, ¿no? Para seguir con tu desarrollo y nada, y ojalá también en Europa, pues poco a poco tomemos más conciencia de que en esta guerra tecnológica entre China y Estados Unidos cada vez estamos más lejos en casi todos los ámbitos, ¿no? Y a ver si nos ponemos un poquito más las pilas, ¿no? Pues sí, pues nada, muchas gracias de nuevo por la invitación y hasta la próxima. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/such, S-U-C-H, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iVoox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.